Ahora sí, ¿cómo están todos, gente? Comenzando, mira, quedó en pausa ahí el fondo. ¿Cómo están todos, gente? Hoy, un hermoso día martes. Estamos ya a pasitos del viernes, decía. Siempre pensando en el viernes, ¿viste? Nos quedan un par de días para el viernes, pero Bitcoin sigue cayendo, está ahí consolidando. Veremos si toca los 62, 61, por ahí andan más tirando que para ir hacia el alza. Veremos qué pasa. Quedan poquitos días para el día 20, halving, gente. Te diría, mirá, el que está holdeando, ¿sí? Apagá la compu y no te metas por 3, 4 semanas por lo menos, ¿sí? Y después ves qué pasa, ¿sí? Haceme caso. Bien, así que bueno, 63.332 en este momento. Estamos viendo un poquito lo que tiene que ver con Bitcoin. En este momento Bitcoin obviamente tiene una caidita de un 5%. Así cayó de fondo. Vamos a estar viendo no solamente este hermoso y querido planeta Tierra que estamos viendo, donde se ven las wallets comprando con poco volumen en este momento. Ahí viene una ballenita, mirá. Así que veremos qué hacen, si realmente ahora, ¿no? A pasitos pega alguna subidita. Vamos a ver como para llegar a los 64, 65 y ir obviamente enrangando en esa zona, o si directamente podemos encontrarnos con una caída en una zona de compresión que vamos a estar viendo ahora, que es lo que les quiero mostrar, ¿sí? Son velitas diarias en caída que seguramente ustedes pueden aprovechar el que hace scalping, ¿sí? Miren lo que es las velitas, las hijas de Bitcoin, las que son las top 100, están en rojo. Se ve chiquita la burbuja, pero chiquita porque la mínima tiene un 5%, ¿sí? Están todos entre 5, 7, 10 y 15%, 20 algunas. Fíjate acá, por ejemplo, a ver acá, mira, BET 12%, en la semana un 12, en el día un 12, tiene un pequeño retroceso alcista. Bonk es un meme, obviamente. Así que bueno, veremos con qué nos encontramos, ¿sí? Si realmente podemos ver ¿no? un color primavera pasando el halving o antes del halving. Lo que sí les digo, para el que es obviamente, ¿no? Que sufre un poquito que tiene agujeritos en el corazón, esta etapa que la deje, ¿sí? Un par de días a ver qué pasa, porque ustedes saben que las ballenas van a jugar, tienen que jugar obviamente para poder recolectar dinero. Nosotros aprovechamos los mejores momentos, muchas veces nos quedamos en el tiempo y muchas veces te pasa el tren y otras veces la haces mal, ¿no? Así que bueno, la idea es tratar de siempre terminar, como digo, siempre en positivo. Y bueno, veremos qué pasa, gente, en el transcurso de lo que queda este mes, ¿no? Quedan prácticamente la mitad del mes, 15 días. El halving queda en pasitos, 4 o 5 días. Veremos qué pasa comenzando mayo también, ¿sí? Con las top 100, a ver cuáles están por encima o por debajo de las otras. A ver, ¿no? Qué rango ocupan, ¿sí? Y si se agrega alguna a las top 100 y alguna de las top 100 sale fuera de ese paquetito, ¿sí? Por ahora, gente, caída. Este fin de semana comenzó con la guerra, lamentablemente una caída donde sabemos que Bitcoin es obviamente una moneda de refugio como el oro, pero a diferencia del oro, cuando hay guerra se compra oro y no divisas, y bueno, en este caso fue extraño, ¿no? Bitcoin cayó, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver un poquito lo que son el análisis, ¿no? Algún par de criptos. En este caso estamos viendo Bitcoin y después vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es Forex. Vamos a ver un poco el índice, el oro y las divisas, obviamente. Acá está la caidita, ven lo que les decía recién, que es más probable que venga a visitar la zona de los 61, 62, esta zonita. Obviamente está en el 63, le queda muy poquito para venir a retestearla, inclusive venir a visitar este angelito que está acá, ¿no? Un angelito hermoso, miren lo que hace. Acá estoy, dice el amigo. Así que bueno, ojalá que no, pero sabemos que es saludable la caída. Muchas veces no los dip ni los rally, aunque los rally nos convienen, los dip quizás no, a no ser que hagas scalping y el dip lo tomes con una venta que vas ganando, ¿no? En este caso, compresión, fíjense que tocó, se devolvió hacia arriba, la idea era que suba, pero no subió, es más fuerte. Obviamente están lo que se llaman los ositos, ¿no? Los osos panda están más fuertes que los toritos, ¿sí? Por ahora, veremos qué pasa, veremos qué dicen las ballenas. Por ahora está más cerca de llegar de vuelta a retestear por tercera vez esta zona que marqué subjetiva, ¿sí? Te recuerdo que tocó una, podemos contar como subjetiva también la zona que está por encima, porque son zonas, pero en sí marqué esta zonita y estas dos mechas,
y estás por llegar a hacer una tercer mechita ahí, ¿sí? Con cuerpo, casi la toca. Veremos si en el transcurso de la semana o de hoy, que no hay fundamentales, sí hay un par, pero no de las que pueden mover el mercado, calculo, ¿no? Así que bueno, por ahora veremos qué hacemos, ¿sí? Que quiero operar intradía, vamos a meternos dentro de las velitas. ¿Qué tenemos, Bueno, música de fondo, un poquito lo que tiene que ver con viendo obviamente, ¿no? Lo que tiene que ver con Beacon en H1, vemos una pequeña, ¿no? En H1 dentro del diario, una pequeña consolidación. Ven acá esta zonita que está acá, ¿sí? Donde ya dentro de esta zona podés empezar a buscar zonas de resistencia y de soporte para ir jugando hasta que seguramente va a despegar, ojalá para arriba, o va a venir a retestear la zona del 61, del 60, que es el que les estoy diciendo desde el principio, ¿sí? Ojalá que no, pero es más probable que venga a visitarlo, le queda muy poquito, aunque antes puede hacer alguna manipulación hacia arriba también, ¿sí? Así que por ahora, gente, consolidación en H1, si nos vamos dentro de H1, vamos a encontrar M5, en M5 también obviamente estamos viendo consolidaciones y está llegando una zona de resistencia que vos podés ir viendo muchas veces, empezar a buscar o preparar alguna orden de ventas o buscar compras, ¿no? Con este tramo, si a vos te sirve, bienvenido sea, total no estás holdeando, estás scalpeando, ¿no? Así que bien, gente, por ahora Bitcoin consolidado dentro de una compresión diaria, tocando prácticamente un soporte, ¿sí? Es el segundo o tercer toque que puede llegar a ser, muy cerquita de los 60, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a pasar ahora sí a lo que es el índice del dólar de fondo, musiquita, a ver si sale acá. A ver un segundito, gente, ahí. Matecito, Un día cualquiera. Subió la marea. Bonita la música, music muy bonita la música, escucha. Está bajita hoy, tranqui, a ver si le puedo subir un poquito más ahí. Ahí, a ver, más, para el oído, agradable, escucha. Me quemó la vista esto, me puso blanco y negro. Bien. Vamos a pasar al índice, ¿sí? Vamos a ver un poquito el índice, a ver qué depara el índice, cómo está el índice. Obviamente nos vamos a ir como siempre a las velas diarias para chequear, por más que hagamos scalping en M1, está bueno ver lo que pasó el día de ayer, cómo cerró la vela, cómo está la vela de hoy y cómo vienen las velitas, obviamente, anteriores, ¿sí? A ver acá, vamos. Fíjense en el pasado, ¿no? Obviamente queda todavía, está haciendo una fractalidad interesante, está queriendo pegar una frenadita. Habría que ver en el pasado qué zona pudo haber afectado ¿no? El freno de esta vela que venía alcista y se devolvió para convertirse en un doji. Por ahora veremos si en el día termina así, si viene por debajo. Si llegase a terminar por debajo de esta velita anterior, de la vela de ayer lunes, es interesante para empezar a buscar ventas en lo que queda de la semana para buscar obviamente en contra del dólar, ¿sí? Escucha. Bien, ahí vamos. Alcistas en el índice. Voy a sacar estos dibujitos, estos rectángulos, estos Picasso que tenemos de fondo. Me voy a meter dentro de un rectángulo nuevo que les voy a armar para que vean solamente esa zona, ¿sí? Vamos a sacar una foto de esa zona como para que tengan una idea. El precio lo quiso, hoy voy a ajustar, voy a achicar, voy a traer, y esto es lo que les estoy diciendo. La mechita en caída está obviamente produciendo dibujos chartistas, ¿sí? Que vos los podés interpretar como un Picasso, como un hombro cabeza hombro, como un alto más alto o como un Bart Simpson, lo que más te guste a vos. Lo que importa es que siempre por encima el profit que el déficit, ¿sí? Obviamente utilizando el secreto, el santo grial, que ya saben cuál es, el que les digo siempre, la psicología y la gestión de riesgos, ¿sí?
Por ahora, gente, estamos cerquita, muy cerquita de una zona de apoyo acá, ¿sí? Ahí, te voy a apoyar toda la vida. Estamos llegando para ese apoyo. Vamos a ver si después, recuerden que este dibujito, esta subida, esta caída, es la mecha diaria, ¿sí? Esa mechita que veíamos. Y este es el cuerpito chiquito, obviamente, que estamos viendo en diario. Son, obviamente, las velitas que estamos viendo dentro, ¿no? Las de H1. Vamos a ir a 5 minutitos para ver dentro y está llegando esa zona, está formando un fractal. Puede ser que se repita una pequeña zona de retroceso. Es interesante, ¿no? Porque esta zona es un POC, toca con este bajo y por acá es interesante. Podés buscar compras hasta acá arriba, inclusive podés esperar ventas por esta zona, más o menos, inclusive más abajo si querés. Total, tenés un rango de distancia para ir ajustando lo que son las operaciones, ¿sí? Da la casualidad que justo en 5 minutos está sobrevendido y es muy interesante la subida que puede tener. No creo que llegue hasta acá arriba, pero sabemos que está sobrevendido y que está formando un fractal, una vela interesante, alcista está haciendo en este momento, ven ahí. Así que bueno, si supera esta velita, podés buscar hasta esta zonita, ¿no? Obviamente que son velas de 5 minutos chiquitas, pero para el que hace scalping seguramente le puede servir si el spread lo acompaña en el broker que esté operando, ¿no? Así, bueno, ahí se está acercando a la zonita, veremos qué pasa en el transcurso de la mañana. Está tranqui el mercado, estamos a 2 minutos de la sesión de Nueva York y acá estoy probando, a ver, escucha, ¿te gusta esto? Escucha, interesante, ¿eh? Ahora sí, no sé si... Me parece que... Ahí, a ver. Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos si puedo poner... Ya, ¿eh? Eso. ¿Dónde vas, hombre? Y dice, ¿dónde vas? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés. Que dice, nada es mejor. Nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Y nada es mejor. ¿Te gusta? A mí sí. A ver si podemos agregar acá un segundito, gente, ¿eh? Eso. Ahora sí me gusta más. Bien, seguimos. Así que miren, ahí se está acercando la velita. Estaba configurando unas cositas. Bueno, ahí vamos, gente. Por ahora es las últimas 2 velitas. No el resto, sino las 2 velitas son una pequeña fractalidad que se formó ya directamente. Ya si cae, ya es un bajo, ya está creado el bajo, puede seguir subiendo, pero como ves como vienen los altos y bajos en una dirección hacia abajo, es probable que después de que llegue por lo menos al nivel 50, 60, 70, que sería ya prácticamente una sobrecomprita, podés empezar a buscar ventas también, ¿sí? Veremos, obvio, como comienza la sesión de Nueva York, puede pasar de que en 5 minutos esté buscando romper estos altos que están acá, ¿sí? Por ahora, gente, índice viene bajista, sensación cuando comienza la sesión de Nueva York, un par de velitas que son estas dos, por ahora, en 5 minutitos, sensación alcista muy chiquitita comparada con la tendencia que viene en caída en las otras temporalidades que veíamos la vela diaria, prácticamente un doji, ¿sí? Donde dentro estamos viendo estas velitas, ¿no? Estas caballeritas altos y bajos hacia la baja, ¿sí? Así que bueno, miren, ahí está llegando la zonita que les digo. Veremos qué pasa en esta zona, si la rompe o si sigue la tendencia bajista, ¿no? Pero bueno, bien. Nos vamos al oro. Orito, ¿dónde estás, Oro? ¿Te gusta la música del rock nacional? Sí, ¿no? ¿Estás ahí, Oro? Sí, ¿no? ¿Cómo que no vas a estar ahí, Nerito? Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu Oro, oro, puro, duro y puro. Ahí estamos con el oro, ¿sí? No con el loro, con el oro. El gold. Tampoco con el autito, con el gold, el que pesa más que el autito. Nos vamos a las velas diarias. Estamos en el aire. Qué bonito, qué bonito. Dos. Ya.
sintonizando ¿Una canción o esta canción? una canción. Vamos a poner el radar ahí alejadito, vamos a ver, fíjense en una mechita, la voy a dejar acá, esta ya es una zona nueva, recuerden que rompió máximos anteriores el oro y empieza a formar altos nuevos, en este caso altito interesante ahí por los 24-27, ¿sí? Ahora está por debajo obviamente una vela también parecida a la del índice, ¿no? Correlación en esta ocasión positiva, viene bajista la velita, vamos a meternos dentro de esta velita, donde obviamente más chica que la vela alcista que hubo ayer, ¿no? Pero por ahora es bajista, un cuerpito chiquito, pero ¿no? Un poquito más interesante que el del índice que estaba haciendo un doji. Vamos a ver dentro de una horita. También muy parecido. Ahí estamos. Escuchá de fondo, qué linda canción. No es muy parecido. Lo contrario, ¿sí? Fíjense, por más que sea la vela bajista en este momento, miren, les voy a mostrar algo interesante, ¿sí? Para no confundirlos. Acá estamos viendo una vela bajista, ¿sí? ¿La ven? Pero la vela bajista, estamos viendo una mecha, miren. ¿Ven? Esto es lo que les muestro interesante, ¿sí? Esta mecha es lo que hace, esta mechita llegó hasta ahí, se devolvió, puede convertirse en azul o puede volver a romper y quedar en rojo, ¿no? Pero esa mechita es la que estamos viendo el precio como va hacia arriba un poquito, ¿no? Porque está, obviamente, la vela diaria no cerró y está rompiendo altos y bajos hacia el alza, ¿sí? Fíjense, si vamos a velas, por más que sea bajista, a velas de una horita, estamos viendo, ¿ven lo que les digo? ¿Sí? Ahí está. Opa. Era Picasso el amigo acá, ¿eh? Ahí estamos. Ahora sí. Bien, ven que cae, ¿sí? El precio cae y obviamente porque viene alcista. Esta es la vela diaria, supongamos el precio cae, ¿sí? Y nos encontramos acá. Lunes. Ahí está, sí. Cae la velita y nos encontramos con ahí. Ese dibujito, ¿ven? Uno, viste, cuando te metes dentro de las velas, si te vas para atrás, te va un mes para atrás. Tenés que chequear que sea el día, porque acá vemos cómo cae el precio, pero esto es el viernes. Si cae el precio, consolida, rompe esta consolidación, vuelve a caer y ahora está tratando de, ¿no? Ahí, de llegar a los altos que generó acá arriba, ¿sí? Pero lo que estábamos viendo recién era esa velita que es un cuerpo bajista y está devolviéndose con la mechita que estaba quedando, ¿sí? Esa que les marqué acá, este dibujito que les hice acá de fondo que se los estoy borrando, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora vela bajista la del oro. Mirá de fondo que blues. Bien, ahí me pegué una perdida con las velitas recién, ahí viendo una... así que bien, ahí estamos. Por ahora, gente, vela bajista, la del oro, la vela diaria, pero está en este momento comenzando la sesión de Nueva York y obviamente un par de horitas hacia atrás, rompiendo, si vamos dentro de las velitas de 5 minutos, altos. Ven, miren, si yo les marco acá este canalcito, vamos a marcar otro canal acá, a ver, como para que tengan una idea. Ven esa zona, nada más que esa zonita, ¿no? Escuchá. Me voy a ir a velas de 5, como para que vean el dibujito. Es chiquito, pero ven, va piqui subiendo, rompiendo altito. Bueno, acá se quedó un poquito, pero la idea es esa, ¿no? Va como descansando hacia la alza, ¿sí? Veremos qué pasa si vuelve a rellenar esa mecha diaria, ¿sí? Ese pedacito que estaba, ¿no? Subiendo, ¿no? Como si fuera un resorte en la vela diaria. Vamos a ver si la vuelve a rellenar hacia abajo para que quede roja, bajista, ¿sí? A ver si hay algún Pepe ahí. ¿Cómo le va? Hi. Buenas. No sé si sale esto, a ver. Qué lindo de fondo, qué linda música de fondo, ¿eh? Qué bonito.
Bien, vamos a seguir. Sí, se ve. ¿Cómo le va? Pepe Gatillo también. Ezequiel, gracias por saludar. Pepe Gatillo, gracias por saludar. Acá estamos. Recuerden que no hago publicidad. Estamos todos los días a la mañana. Hay días que comenzamos más o menos justito, media hora antes de la sesión de Nueva York. Y hay veces que estamos sobre la horita. Porque recuerden que estoy haciendo un par de operaciones antes de hacer el vivo. Después haremos alguna con ustedes. Pero siempre estoy llenando la heladera, ¿no? Para poder subsistir, ¿bien? Así que a buscar, a ver si podemos tirar hoy. A ver, ahí está. No, está bien, ahí ya con el oro alcanza. Nos vamos a ir seguramente al MT4. Vamos a chequear un poquito el MT4. Y bueno, veremos si encontramos alguna operación hoy con la fuerza de la moneda. Voy a estar leyendo un poquito lo que son el calendario económico también. Acá tenemos dentro de un par de horas, a las 14 horas dentro del horario de GMT-3 de mi país, declaraciones de Powell, ¿sí? Pero falta. Así que tranqui por ahora. Después podemos encontrar alguna que otra noticia también que puede afectar, por si vos querés buscarla como alto o mediano impacto. Hoy es 16, ¿no? Si no lo erro. A ver, acá tenemos. Y tenemos permiso de construcción, puede ser. Discurso de Tiff Macklem también. A ver, acá arriba, esto ya pasó. Bueno, tenemos una de alto impacto, mirá vos, permiso de construcción, que acá en esta otra plataforma puede ser tomado como mediano y no figura, pero si ponemos el tilde de 2 impactos seguramente va a aparecer, ¿sí? Así que bueno, por ahora gente, eso, ¿sí? Seguimos por YouTube, estamos en vivo, quien quiera sumarse, que esté escuchando, se me suma a YouTube, ¿sí? Ahí está saliendo todo perfecto, estoy probando en otras plataformas, por eso vamos así tranqui, estoy viendo y le voy a dar de baja un par de plataformas en este momento como para que se sumen por YouTube el que quiera. Y bueno, mañana seguiremos un ratito más, ¿sí? Gente, saludos a los que estén en la otra plataforma. Y bueno, súmense a YouTube que sigo en vivo, Ahora sí, gente, me saqué encima un plomo. Nada, tremendo era. No, ahí estamos, gente, bien. Vieron que estaba medio raro el vivo hoy, ¿no? Estoy probando unas aplicaciones para poder estar en otras plataformas. Y bueno, no salía el micrófono. Así que bueno, ahí estamos de vuelta, gente. No sé si sale bien acá todo, espero que sí. Así que bueno, seguimos. Vamos a lo nuestro. Me voy a pasar a el MT4, la fuerza de la moneda. Después podemos tirar la ruleta. Si alguno quiere operar me avisa. Veremos obviamente quién quiere operar, quién no quiere operar, quién quiere jugar un ratito a buscar un par de operaciones. Obviamente dependiendo, ¿no? Que tengan ganas y obviamente que puedan, ¿no? Animarse, tenés que animarte a hacer un par de operaciones en vivo. Si te animás, estoy acá, ¿sí? Solamente tenés que decirme, tenés que estar en la dimensión 2 o en la 3 inclusive. Voy a agregar a la 3 también para hacer algunas otras cositas, como para ir diferenciando, donde ahí les explico bien, para estar en las dimensiones, qué tenés que hacer. Nada de pagar, solamente tenés que estar, acompañar, ¿sí? No sirve estar y no acompañar, obviamente no va a estar todos los días, ¿no? Pero una vez por semana, cada tanto, ¿sí? Una vez por mes o que sea. Así que bueno, así va sumando añitos, ¿bien? Bien, gente, ¿a dónde me voy? Me voy a ir al MT4. Vamos a ver un poquito, analizar gráficas. Si alguno ve algún par me chifla. Ahí estamos. Escucha. Oh, that's why I wonder. Will a matchbox hold my clothes? Hey, sometimes I wonder, darling, will a matchbox hold my clothes? Yeah. You know I haven't got so many, but I got so far to go, yeah. Ain't that right?
impresionante. El tipo estaba hablando con el micrófono muerto, ¿viste? ¿Nunca les pasó? A mí me suele pasar seguido, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Si no me escucharon, no pasa nada. Estaba bueno, una linda psicotrading hablando cosas interesantes. Me tengo que acordar de destildar el micrófono. Pero bueno, estoy solo, gente en vivo, entiendan. Muchas cositas, hay veces que sale perfecto. Parece un Picasso muchas veces y otras veces. Lo importante es que operamos en vivo todos los días, ¿eh? Eso es el mejor momento. Operar en vivo. Damos obviamente análisis técnico, análisis fundamental. Hacemos psicotrading todos los días, por más que no somos psicólogos. Pero la experiencia muchas veces sirve, ¿sí? Ahora, ¿querés ayudarte a tu cabecita? Andate a un psicólogo, obviamente, ¿no? Esa es la idea. Gente, alguno, súmense al Discord, gente que se va sumando cada tanto algún pepito para sumar edades, porque quiero hacerlos operar en vivo, quiero hacerlo rentable a todo lo que pueda hacerlo rentable. ¿Querés hacerte rentable y dejar de tantas vueltas? Sumate al Discord, cuando seamos un par de pepes, seguramente, bueno, vamos a comenzar la misión del objetivo que va a ser semanal o mensual para que ustedes puedan lograr obviamente profit. Quiero verlos operar, quiero estudiarlos, a ver cómo operan, si son animalitos de la India como era yo, o si realmente tienen la idea pero le falta un poquito de psicotrading, de gestión de riesgo. Si les sirve, súmense al Discord, ¿sí? El link debe estar ahí, por ahí tirado en alguno de los vivos, fíjense por debajo, y si no me lo piden, y también a Telegram para ir viendo las cositas que vamos compartiendo, ¿sí? Recuerden que comienzan con 200 años y esos añitos están buenos porque a medida que pasa el mes cumplí 10 años, ¿sí? Y a medida que pasan los meses tiramos las ruletas en la semana, pero tenemos que ser un par de pepes, ¿sí? Al principio para pasarla bien, después cada uno a su casa, ¿sí? Así que bueno, gente, voy a buscar si alguno ve algún par, si alguno quiere que analicemos alguna monedita en especial, me avisa por favor y estaremos viendo antes de meternos si es que el mercado nos permite. Obviamente nosotros no decidimos, sino que solamente analizamos, y si tenemos la posibilidad y nos parece coherente, ¿no? Y no ansioso como nos suele pasar muchas veces la ansiedad y la gula, ¿no? Bueno, si nos permite el mercado podemos hacer alguna comprita, ventita, lo que sea. Recuerden que hacemos scalping, en mi caso hago intradía, ¿sí? Pero el scalping es lo que más me gusta. ¿Y por qué lo hago? Para que ustedes vean cuando hago las operaciones, nada más, porque hay veces que las operaciones son cortitas, pero es lo mismo. En sí es más complejo para mí, porque tengo que operar en vivo y el movimiento más brusco, más rápido, y muchas veces el análisis tiene que ser un poquito más rápido que en intradía, que vas pensando los movimientos, que se acerca, te vas a tomar un café, te volvés, al otro día mirás el celular o el BPS o la compu, lo que vos tengas la plataforma donde tenés vos tu dinero, obviamente, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? En el scalping van a aprender muchísimo y les puede utilizar, porque es lo mismo, son fractales que se van a ir repitiendo en el tiempo. Recuerden que es de macro a micro, de micro a macro, ¿sí? En realidad para que exista una vela de H4 tiene que existir la vela de 1 minuto. Para que exista la vela de 1 minuto tiene que existir la vela del segundo, los milisegundos y todo lo que vos te imagines que nosotros son larvas. Para nosotros que nos metemos ahí adentro con la lupa, ¿sí? Ahora, es lo mismo y es más brusco muchas veces, obviamente, pero dentro de cada mundo se repiten los patrones, ¿sí? Así que si te sirve, bien, ahí está. Bien, gente, voy a empezar a ver la fuerza. Si veo algún comentario que le interese, no sé, algún par o algo, me chiflan, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va, Jerónimo? Aguante, Jerónimo. Vos eras de Brasil, ¿no? Acá estamos, Pepe. ¿Cómo le va, Ezequiel? Aguantando, tirando para... ¿no? Tomando mate. Yo estoy tomando mate en La Paz. No, tomando matecito estoy acá, ¿eh? Les comento, comencé haciendo el vivo hace un ratito, hace 2 minutos, con otra plataforma, ¿sí? Y con YouTube también. Lo que pasa que en la otra se ve que me decían, che, loco, no se escucha el audio. Ya está, la saqué. Si no me vuelvo loco. Necesito que me manejen los controles, ¿viste? Así que bueno, ahí estamos, ¿sí? A ver si tenés una musiquita de Sonny Boy Williams. Veo que te gusta el blues, sí, obvio. ¿Sabes cómo? Lo que quieras. ¿Te gusta Stevie Ray Vaughan? Mira, vamos a hacer así. Te pongo ese tema si vos me mandás por Telegram, ¿sí? En privado o por Discord, si estás en Discord, o donde vos quieras. Mandame la foto del baterista. Eso quiero, que me manden la foto del baterista de este grupo. Miren, ahí les voy a poner el tema. Ustedes tienen que en algún momento a ver cuál es el tema y lo tienen que buscar, ¿sí? Ahí les voy a poner una canción. A ver si la encuentro acá.
está, miren, un segundito, debajo de la música les voy a buscar una canción. Si ustedes saben, ¿no? Obviamente cuál es el tema, fíjense, sáquenle una foto al amigo cuando abre los ojos. El tipo está con ojos cerrados, pero cuando abre los ojos te sorprende. Ustedes van a ver, ya lo dije la otra vez en el vivo, escuchen esta canción, si quieren los puedo ayudar un poquito. Obviamente es con Albert King y con Stevie Ray Vaughan, ¿sí? Es tipo una sesión tranquila de los una viejita de la sesión, ya no están con nosotros. Stevie Ray Vaughan se fue, típica edad de los mejores, viste, de los 27, clavado en avión. Bueno, a los 27, los mejores es como que se van a los 27. Nosotros la pasamos, soy músico y pasé los 27, así que no era de los mejores, pero ahí estamos. Escuchá, esta canción, si esta canción me manda la foto del baterista, te mando ese tema ahora, o mañana, como quieras vos, escuchá. El baterista, vos tenés que buscar al baterista, le sacás la foto y me lo pasás. No te vas a reír, vos miralo, a ver si lo encontrás, me lo pasás, Es grandote, grandote. Vos pasame las fotos, A mí me encanta esta música. Y sobre todo esa gente me fascina. Son bien de barrio, ¿viste? Bien de pueblo. En esa época, obviamente. De ahí salieron los Rolling, salió todo, Bien. No se olviden de poner me gusta. Exacto, si pueden darme una mano y poner me gusta, ayuda al algoritmo, que no nos está dando una mano el algoritmo. Seguramente es por la música, ¿no? Como hablábamos con el amigo, obviamente que lo sé que debe ser por la música. Yo desde el primer momento, fíjense, no hay video que no tenga música rock and roll nacional o internacional, y eso es obviamente que el algoritmo no te debe favorecer, pero ustedes me pueden ayudar a compartirlo con amigos, bueno, dejamos de hablar y vamos a buscar operaciones. Sigo saludando, soy Scalping, hoy Scalping dice el amigo, perdón, en eurodólar, está muy bien Pepe, yo lo hago en H1, es un tiroteo, varios negocios, tipo Martingale, muy bien, genio, entonces estás con nosotros, tengo muchas técnicas, tengo así como vos debes tener, podés compartirle a los amigos ahí, si querés en Discord, sumate, si te agregás en Discord con tu nombre, no te hagas problemas, yo si querés te cambio el avatar, el nombre, pero vos, el tuyo va a quedar para los otros grupos Discord, ¿me entendés? Solamente ahí te puedo poner un Pepe, elegiste el Pepe, el que más te guste, ¿qué te sentís vos? ¿Pepe el ganador? ¿Pepe el lindo? Bueno, te tengo que chequear si sos lindo, ¿viste? Como está ahí en las reglas, pero... eso, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. El euro está fuerte, me dice el amigo. Bueno, soy español. Ah, sos español. Te confundía con te confundía con otro amigo que suele sumarse, que se sumó ayer y me hizo acordar que varias veces se había sumado anteriormente de Brasil. Pensé que era de Brasil. Bien, buenísimo. Tengo un par de amigos que he generado en este hermoso mundo, hermoso mundo de las cripto y de obviamente lo que hacemos siempre, que es de las divisas, ¿sí? Es lo que más todos los días estamos con las divisas, y obviamente está de moda las cripto y las acompañamos, ¿no? Seguramente en la noche le vamos a tirar tiritos ahí con una plataforma de un amigo que me invitó, y obviamente le estoy debiendo, ya hace 3 meses que me pidió de que empiece a representar acá con este pequeño canal, obviamente que tiene sus youtubers, ¿no? Pero que yo también hable de esa plataforma, así que veremos si comenzamos en algunos días, ¿sí? Él quiere sumarse a algún vivo, veremos qué hacemos, y es de España el amigo, ¿sí? Así que bien, bueno gente, a ver. Escuchá. Vamos a ver que uno de los chicos, uno de los Pepes, yo le digo chicos porque andan en los 300 años, ¿sí? Pero yo, que soy viejito, un dinosaurio, yo debo tener 750 años. Todavía no saqué la cuenta, pero vamos a ver, ¿sí? Uno de los Pepes, me parece que era Pepe Gatillo, me estaba diciendo que el euro estaba fuerte o el dólar. A ver. Busquen este tema, gente, A ver si me consiguen al baterista, por favor, si no se los comparto yo. El euro, bien. ¿Cómo vas, Pepe Gatillo, con el CAD Yen? Si usás bien, genio, a Jerónimo, si usás bien, ahí me olvidé de decirte, la gestión con martingalas, podés hacer mucho provecho, porque cuando perdés, podés buscar la forma de perder, no agresivo, pero podés perder, ¿no? A lo que voy, como suelen perder, lo que le ponen el stop loss, ¿me entendés? Le pones menos lotaje y vas jugando. Así que están buenas muchas gestiones, son muy arriesgadas muchas veces, pero porque algunos se ceban mal, ¿viste? Pero está bueno, me estaba acordando recién. Bien, escuchá, como algunos bots que he armado.
Sí, la verdad, no sé si harás también a favor de la tendencia o en una contratendencia. Está bueno también hacer este tipo de técnicas a favor. No, si no te abatatás a favor, está muy bueno de forma exponencial. Cómo crece, ¿viste? Obviamente que se te puede dar la vuelta y tenés que buscar otra gestión. Hablando de lo que decías vos, de las técnicas que operás. Bien, gente. A ver, si encontramos algo hoy, vamos a salir a pescar, Bien, el que encontró la foto del baterista lo puede compartir si lo ve a la tarde, noche o lo ve en la semana, lo puede compartir ahí en Discord, que se puede compartir, ¿sí? Tienen en la dimensión número 1 pueden pegar las fotitos si lo encuentran al baterista, al baterista, de fondo le haces ahí un zoom y me lo traes al Discord que quede con nosotros. Pepe el tímido le vamos a poner, Ya van a ver, les digo porque yo me sorprendía cada vez que lo veía ahí tomando una cervecita en vivo y me acercaba a mirarlo. Al amigo me daba un poquito de miedo, ¿viste? Pero parece tranquilo si no lo jodés, Si no lo jodés parece tranquilo. Bien. Ahí me dice, como ahora el dólar yen está ahora compras, pero otro tiroteo, dice, y siempre en H1, bien. Mirá, si te sumás a Discord y pasan un par de meses, seguramente llegás a la dimensión 2, si te gusta, y ahí voy compartiendo algunos bots que tienen que ver con las gestiones que vos manejás y los podés usar en H1, te pueden ayudar bastante. Los bots no los cobro, ¿viste? Los comparto ahí, pero en la dimensión 2, inclusive algunos los voy a empezar a poner en la dimensión 3 también, ¿viste? Así que si querés sumarte ahí, como quieras vos, Salgo un momento a llevar al hijo al trabajo. Sí, señor. Bueno, suerte, genio. Nos vemos en la semana o cuando vos quieras. Éxitos. Ahora sí. Estaba tratando de leer para no quedar mal con los amigos, viste que hay veces que me olvido y me han dicho, tenés que leer los mensajes. Ahí está, ahora sí. Bueno. Euro fuerte, yen débil, euro yen puede ser en compras, habría que ver si conviene, si ya no recorrió mucho, o buscar alguna entre medio. Podemos buscar solamente a favor del euro o solamente en contra del yen, habría que ver qué zonas y en qué temporalidades. El yen puede ser en contra, por ejemplo, también podemos buscar cada yen, en vez de que esté cada yendo, está cada subiendo, podríamos buscar algo así, si el spread te acompaña, obviamente. A ver acá la viborita. Eso. Muy bonito, Toma. I see you might can do something with that. I hope so. Yeah. Ya, escuchaste, ¿no? Ajá, bien, quedamos así. Bien, ahora sí. Gente querida, vamos a lo nuestro. La música es lo nuestro, es el combustible. Yo me estoy cargando, me está costando encontrar algo hoy, me costó hacer operaciones al principio. Vengo una semanita hermosa porque le vengo pegando como francotirador, pero me está costando arrancar en las operaciones. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Hoy tempranito me costó un poco ahí medio flojeli, estaba de papeles, ¿viste? Si me paraban, me faltaba todos los papeles, ¿viste? Pero le tiré ahí y tuve que hacer una pequeña manipulación del mercado para que salga en positivo, pero salió por suerte, ¿sí? Así que la cuentita va creciendo. Y esta también, ¿sí? Esta siempre la dividimos en dos partes, a esta, con los bots que voy armando y las operaciones manuales con lotajes chiquitos, muchas veces, que está bueno para que vean que no siempre tenés que ver las personas que operan con 50 lotes, 20 lotes, ¿sí? Que son distintos a vos porque son de otra dimensión, ¿sí? Ellos son superiores a vos y te miran de arriba. Nosotros que somos iguales, la realidad es esta, ¿sí? Bien, y se la dan contra la pared siempre. Ahora sí, señores. A ver, qué mechita esta, a ver. Qué hermosa mecha, mirá vos. Estaban todos diciendo, vos sabés que yo pensaba, muchos cuando estábamos acá, ¿no? En vivo, yo veía acá la subida y digo, muchos se me tiran acá en compra, y suele hacer trampitas muchas veces el euro dólar, queda consolidado, después capaz que se va para arriba, pero que te come los stop antes de disparar hacia un lugar, es típico de esto, como puede haber una divergencia también, ¿sí? Seguramente habría que buscar, aunque ya hay un bajo
por debajo de este último alto, ¿sí? Estamos en este es el euro dólar en M1, obviamente habría que ver otras temporalidades, pero el euro está fuerte, gente. Vamos a ver si tiramos las pendientes acá para ir viendo. Euro hermosamente fuerte, busquen el euro con el yen si quieren, o por ejemplo el CAD en este momento que estaba fuerte, parecía, fíjense en acá la pendiente en M15, no, esto es H4, perdón, H4, sirve, pero para el scalping nuestro, una estructura muy alejada, que también puede ser, si está llegando a una zona de apertura, cierre o high o low, de esa temporalidad, bárbaro, pero si no, está muy alejada. Nos vamos a ir a M15, acá sí, fíjense cómo sube el euro, está por dársela, está recontra alcista por dársela en la sobrecompra, ojo. Y esta que cayó de golpe el CAD, ¿qué le pasó al CAD, che? Esto es del CAD, a ver. Mirá el CAD, volumen. Perdón, vamos a buscar en contra del CAD. ¿Hubo alguna noticia del CAD? A ver, ¿qué hora es? Hubo noticias fundamentales del CAD seguramente, gente. Fíjense, me pueden avisar si había noticias de mediano impacto. Yo seguramente las tengo de mediano impacto. Ustedes tendrían que ver si eran de alto, pero cayó, ¿eh? A ver si vamos al EuroCAD, una caída tremenda. Miren, una subida, perdón, miren. Me la comía esta, ¿eh? Me la recontra comí. Fíjense si no hay noticias fundamentales con respecto al dólar canadiense 9.30 en mi país que figuren como mediano impacto o quizás alto en su plataforma. En la mía no figuraba. Así que ven que tienen que tener cuidado. Mirá si nos metíamos, ponele, ¿no? En el CAD Yen. A favor del CAD, bárbaro. No, peor, perdón, miren CAD Yen. Miren CAD Yen, que les decía que estaba para meterse en CAD Yen. Miren. Acá, nos metíamos una compra acá. Y che, ¿qué pasó? No sé. Una fundamental fue esto, gente. Seguramente alguna noticia interesante con respecto al CAD que le ha ido mal. Podríamos chequear. Avísenme, por favor, porque voy a revisar con ustedes. Me voy a pasar a las fundamentales y la voy a compartir con ustedes para que vean que no me figura a mí, ¿eh? A ver. Estamos. Estoy dentro de TradingView, pero me voy a ir a un par de fundamentales. Miren acá. Calendario. No tengo nada. Alto impacto. Calendario. A ver acá. Nada, me parece tampoco, ¿no? Nada. 16 es hoy. A ver acá. A esta le tengo un poquito de terror porque hay unos cuantos garcas metidos acá adentro. Entonces cuando miro esta salgo corriendo, pero cada tanto la utilizo para chequear también. El CAD, acá a ver, ¿dónde está el CAD? Bueno, acá tira, ¿ven? A ver, no sé si será esta, a ver. Sí, miren, acá teníamos el IPC, che. El IPC, loco. Tremendo. Bueno. Sí, señores, había fundamentales de alto impacto, pero que en las plataformas que suelo chequear no estaba como alto impacto. Ahí disparó, fue negativo para lo que tiene que ver con el CAD, ¿sí? Así que bueno, miren de la que nos salvamos, ¿no? Por no saber muchas veces. ¿Por qué? Porque vos chequeás la plataforma, buscás una linda operación para meterte y decís, bueno, vos sabés qué, le voy a tirar un tirito, ¿no? Y vos le tirás un tirito al CAD Yen, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hoy viendo, a favor del CAD, que parecía interesante, venía alcista y de golpe, ¡pum! ¿Qué pasó? Decís vos, bueno, mirá. Una noticia de mediano impacto en mi plataforma, en la que suelo chequear, donde es considerada de alto impacto en otras plataformas y ahí la caidita, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, ahí están los amigos. Dale CAD Yen, dice el amigo. Ahí está para una comprita, dice el amigo. Uy, esto es de hoy, espero que no te hayas metido. 8:30, mirá. Claro, vos tenés 8:30, yo 9:30 por el horario GMT mío. El mío es -3, el tuyo debe ser -2, ¿no? O sí, -2 calculo. CAD Yen subyacente, CAD Yen, ¿dónde la viste esa? Debe ser mediano impacto, ¿no? Maldita noticia, no, pero ¿no es mejor para vos? ¿No necesitabas que caiga el precio? ¿O tenías algún par de compras? Si tenías compras, ojalá que hayas tenido algún break-even o algún stop loss pegadito a un pip o dos. EuroCAD, boom, dice el amigo, ¿eh? Bueno, comentame cómo estás con el CAD Yen, ¿sí? Si te acordás hoy, para ir viendo cómo va, si necesitas ayuda o si tranquila vas manejando, en algún momento tenés que salir en tabla por lo menos, y si no podés no pasa nada, es aprendizaje, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? Miren qué linda caidita, así que no le fue tan bien al canadiense, ¿sí? Con las noticias, tengan cuidado, revisen siempre un par de plataformas, que no se les escapen. Bien.
Qué linda canción de amor que tenemos, ¿eh? Bien, ¿nos vamos a dónde, gente? Yo me voy a la plataforma. Ahora sí, qué suerte que tuvimos, le pegamos en el palo. Lo que no sé si le pegamos en el palo con el bot del oro, que siempre arranca cuando ponemos el MT4. Me voy a pasar a la plataforma. Ahí vamos. Chau, Pepe Mila. Bueno, ese es Mila. Y ahora va a venir Pepe Mila. Milita. Escucha. ¿Qué es esto? Alta llanta. Alta llanta. ¿Esto qué es? No. Bueno, acá tenemos ventas en el bot Telaraña. Tenemos compras en el bot Telaraña que ya cerró operaciones. No sé cuántas va. Bueno, miren, gente, miren esto. Les explico rápido. Lo que voy a hacer acá, se lo voy a mostrar. Traje un par de bots, ¿no? Obviamente, que los tengo acá. Miren, este bot que no es mío. Y este otro bot que sí es mío, que está acá. Dos botoncitos que le armé. Lo que voy a hacer, voy a cerrar las que están en positivo. Ya, profit. A ver, cerrar el profit. Las del oro. Pack. ¿Cuánto me quedó en negativo? A ver, voy a cerrar el robot. CAD, a ver acá. Me busca la ley. $45 tenemos, 70 hice y voy 25 negativo. Esto los puedo recuperar, ¿me entienden? O puedo decir, no, ¿sabés qué, negro? Mirá, vamos a hacer así. Recuperala, si cae, si se va para arriba fuiste. O cierro todo, ¿me entendés? Entonces voy a cerrar todo, pero menos la compra que está ahí abajo, ¿sí? Cierro las ventas. Cerrar las que están en negativo, pero voy a cerrar las ventas nada más. A ver ahí. No me la cierra, che. Close. Bueno, a ver ahí si me cierra. ¿Qué hice ahí? ¿Qué toqué? Bueno, me parece que no anda el bot este. A ver, voy a sacar. Me voy a ir al bot mío. A ver acá. Cerrar las que van perdiendo. Ahí. ¿Está apagado este bot? Ah, está apagado. Qué cabeza de termo que soy. A ver. Lo apagué el bot. Con razón. Ahí. Cerrar todas. Ahí está. Y me abrió otras. Está bien, lo que pasa es que tengo que cerrar, ahora entendí bien cómo va todo. Tengo que cerrar el bot Telaraña porque si no las otras no entienden tampoco, ¿sí? Esta buy la dejo ahí un poquito, puede caer esto muchito, la cerré. A ver si cerré con menos, con mucho, no sé con cuánto cerré hoy. 36, mira, por hacerme el vivo, pero bueno, cerramos en positivo, ¿sí? Todo suma, no me interesa si hacía 100, ojalá hubiera hecho 1000. Ahí la apagué, ¿sí? Así que vamos a favor. Hoy, gente, en el bolsillo 36. Ahora me puedo dar el gusto de hacer una linda compra acá. Mirá, si esto llegase a romper, estamos en M1. Muy bonito para buscar una compra hasta acá arriba, A ver. Voy a poner, después de esta vela elefante, acá arriba le voy a poner un buy. No sé ni qué par es este, pero me gusta el euro dólar. A ver. Pará un poquito, si es el euro dólar. Bueno, miren, tocó una zona de un punto pivote de una resistencia. Y le quedan unos pasitos para llegar a un número redondo. Muy poquito ahí. La vela es interesante, pero estoy mirando el pasado y siempre hace una pequeña mecha o una mecha bien interesante y hace un par de velas en retroceso. Después puede subir. Lo que sí me interesa, por encima de este, le puedo dejar. A ver si me conviene de acá hasta acá. Es muy poquito, che. Puede subir más, sí, pero yo busco zonas seguras. A ver, vamos a buscar otra. Seguramente en un rato la vemos acá. Y te digo, ¿por qué no me metí? Bueno, ahí, ¿sí? Puede ser. Pero son unos 6 pips. Si te gustan, inclusive si cae, te podés armar una gestión ahí dentro de estas zonas, ¿eh? Estamos en 15 acá, ¿sí? Escuchá. Gente que te dice que tenés que estudiar. Gente que te dice tenés un problema existencial. ¿Qué sería un problema existencial? De existencia, ¿no? Que tenés un problema de nacimiento, ¿sería? Bueno, ya vamos en positivo con el bot. Vamos a ver si le damos una manito con el manual y terminamos en positivo, ¿sí? Podemos hacer una técnica hoy. O ustedes me pueden elegir el par, o puedo tirar una ruleta y el par que nos toque lo analizamos para ver si podemos hacer alguna operación, ¿sí? Lo que sé, no se apuren a operar, Miren que yo lo vi y no es que me metí, le puedo poner una orden pendiente, no a mercado, y voy viendo si la saco, si la ajusto y si me voy a otro par, ¿sí? No me caso con nada, ¿sí? Gente que no. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer
¿Querés ser policía? Yo no. Yo no. Bien, gente, terminamos en positivo con el bot. No era lo que yo quería, pero lo saqué por las dudas, ¿eh? Si lo dejaba un poquito más, seguramente de acá a media hora podríamos tener un poquito más de frutos, porque el bot va a ir recolectando algo, ¿sí? Ese bot, gente, está en la dimensión número 2, ¿sí? Para el que lo quiera, tiene que sumar un par de meses nada más y ahí está, ¿sí? Donde están todos los que están en la 2, lo pueden utilizar y buscar los mejores sets, ¿sí? Mientras de fondo el amigo está ahí, ¿no? Un asquito el amigo, pero bueno. Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? Se buscan entre ustedes algún par, algún índice, alguna cripto con el mejor set y temporalidad y le tiran, ¿no? Como hacemos acá todos los días. ¿Por qué pongo el oro? Porque no es para el oro, porque vemos los resultados más rápido, nada más. Si no, puedo poner, no sé, el euro dólar, cualquier par. No tiene gusto ni preferencias, ¿sí? Está hecho genéricamente para cualquier... ¿sí? El modelito, después vos lo podés ir gestionando y cerrando de forma manual, inclusive como hago yo, ¿sí? Hijo de tu enemigo, el muy verdugo. Bien, vamos a ver si encontramos algo interesante, ¿eh? Por ahora vuelvo a leer un poquito lo que es el panel. El euro está fuerte, el CAD en este momento cayó, se puede volver a levantar después de la caída porque fue una fundamental, ¿sí? Así que bien, gente, por ahora tenemos cancha libre en un par de 2-3 minutitos más que voy a esperar y vemos, recuerden que pasó una fundamental que nos agarró de improviso porque figuraba como mediano impacto en la plataforma que chequeamos nosotros, y eso siempre tienen que chequear otras plataformas, ¿sí? Para no pasar desapercibidos, que no te agarren ahí distraído. Ahora, si le agarrás a favor, bienvenido sea. ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¿No? Me lo regaló, no sé, la suerte. No, con la suerte no, gente, ¿sí? Dejala para la salud. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Bien, ya calculo que ya está. A ver, pasaron cuántos minutitos. Estamos recontra temprano, gente. Estoy esperando que termine el y cuarto, las menos cuarto, ¿no? Obviamente que faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, ¿sí? Así que ahí tenemos tiempito. Mirá cómo cayó, ¿no? El CAD, ¿no? El latigazo que le pegaron, obviamente, las noticias, ¿no? Miren qué hermoso este, ¿eh? ¿Cuál es? Este es el euro, este es el franco suizo, por si te interesa. También está el alcista la libra, podemos buscar libra yen, por ejemplo, que el yen está bajando. A ver la libra yen. Ayer le tiramos la libra y salió redondita, ¿se acuerdan? La libra yen, qué linda operación ayer, ahí tic tic, listo, adentro. Bien, acá está llegando una zona que los amigos que venden cursos buscan ventas muchas veces. Vamos a ver si nosotros podemos buscar alguna ventita también o ir a favor de la libra, ¿no? A ver, vamos a ir a otra temporalidad. Esta es M15, H1. Dice... Qué bonito, amigo. A ver si hay alguna divergencia interesante. Hemos agarrado un par de divergencias cuando está fuerte la moneda, ir en contra. Obviamente es más arriesgado, pero buscas menos pip, ¿no? También. A ver acá el Williams. A ver, estamos. Muy curioso. Mira vos. Entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido.
tiranizando a quienes te han querido. Miren los indicadores de fondo, qué color hermoso, de Garqueta, ¿no? Eso lo armó Pepe Mila, ojo al piojo ahí, Sé que soy grito a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Bueno, en el euro podemos esperar este retroceso. ¿Ven lo que les digo a los patrones? Miren, fíjense en esto. No quiere decir que va a pasar, ¿no? Pero está bueno saberlo. A ver acá que no me figura. Y no prendas la luz. Un rectángulo, por favor. Miren acá. Este patrón que está acá, que ahora le voy a cambiar el color. Propiedades. Les agradezco para siempre. Gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Está bien. Este patroncito que está acá puede llegar a hacerse acá. Es muy parecido. Fíjense la mecha, lo que sea, para después ir hacia arriba con alguna velita. También puede caer, obviamente, para venir a buscar este número redondo. Pero sabemos que todavía le queda un tramito. Lo que pasa que estábamos en duda porque quedan para llegar a alguna zona. Puede ir hacia arriba hasta acá y hasta el infinito. Pero antes de eso va a ir tocando zonas, ¿sí? Como hacemos un scalping cortito muchas veces para ver las operaciones. Quizás 10 pips podemos llegar a hacer acá, ¿no? Entre 10 pips, ¿eh? Si hace más, mejor. Escucha. Puede también interesante hacer un retroceso. Habría que ver la formación de las velitas próximas. Estamos en M15 acá, ¿sí? Como para ver más o menos el abanico en general del scalping que podés hacer en temporadas más chicas, metido dentro. Acá hay un poco interesante esa zona de por ahí también, pero está por encima de las zonas que primero tiene que romper, que hay un número interesante redondo, ahí muy bonito. El 500, termina en 500, ¿sí? Ya. ¿Conocés este grupo? Riff. ¿Cómo le va, Leal? Muy bien, acá estamos, Cristian, acá estamos, viendo qué hacemos. El bot del Telaraña ya me cerró en positivo. No te digo la gran cosa, pero vos sabés qué lindo que ya tenemos a favor casi $40. Listo. Ahora veremos si los hacemos percha acá, ¿no? Si los hacemos percha o si lo duplicamos o si hacemos un poquito más, ¿no? Esa es la idea. Pasarla bien. Escuchá. Qué lindo. Escuchen la voz de Papo. Escuchá. Con Huff. Sabía que algún día el mundo iba a estallar, que culminaría en una destrucción total. Destrucción total. Y yo una vez más, dispuesta a dar su vida por mí. Bien, seguimos. ¿Están en alguna operación ustedes, gente? Yo estoy acá, esperando. Ya estamos fuera de la noticia del CAD. Ya se ajustó, calculó, el CAD quedó débil. Recuerden que hoy casi nos metíamos a favor del CAD, antes de la fundamental que no habíamos prestado atención, ¿no? Que era de mediano impacto, donde fue negativa para el CAD, justo era del CAD, y con el yen, o con todos los pares que acompañan, con todas las divisas que lo acompañan como base o como cotización, reventó en contra del CAD, ¿no? Mira, escucha esto. No, te digo que me voy a poner una cerveza a la heladera. Tremendo esto, gente, escucha. Nada, hermoso. Esto es hermoso. ¿Qué querés que te diga? Te tiene que gustar la música como a mí, para disfrutarlo así. Como sé cuánto vale cada sintetizador que está ahí de fondo, yo sé qué calidad tiene este tema, gente. Esto es impresionante. Escucha. Encima de la letra te la dedico a vos. Escuchá lo que dice la letra, es para vos, Tampoco me vas a estar llamando si me necesitas por cualquier cosa, pero la intención es ayudar. Escuchá la letra. Y ni hablar el redoblante, mirá. Los tonos ahí,
Se viene, ¿eh? Se viene. Tu. Bueno, miren qué linda caidita. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La velita, la última velita, ¿eh? Vamos a ver si la idea es si remonta vuelo o si hace un retroceso, que ya lo está haciendo, obviamente. En 15 minutos, si vas a 1 minuto, fíjense la caidita ahí. Entonces podés ver más o menos, no sé si llegará hasta arriba y romperá el alto, pero podés ir viendo el pasado y ir sacando promedio, como les enseñan a los chicos, y seguramente podés hacer alguna comprita, hasta por acá por lo menos, ¿no? Mira, le voy a tirar una compra, si cae, que caiga. Le voy a poner muy poquito por ahí, le voy a sacar el color. No me gusta ese color, che. Estés donde estés. Ya lo veo que hace un pullback acá en esa zona y se va para abajo. Bueno, que se vaya, ¿no? Si me necesitas. Esa vela de volumen está indicando, la roja, que puede ser que venga a visitar la media móvil que está acá abajo. Entonces vos ya tenés que ir sacando la cuenta que tenés 20 pipas, ¿eh? A ver si me toca la orden. Muy poquito, le puse como para perder por debajo del bote en el caso, ¿sí? Eso sería un pullback ahí, ¿eh? Vamos a ver si cae ahí, bárbaro. Y si sube, chao, me voy con Rodrigo. Perdón, con el amigo, no, con los que están vivos, no con Rodrigo. Vamos ahí. Voy a poner esa zonita que es la primera que toca. Si es que sube, ¿no? Porque ahora, ¡boom! Estés donde estés. Escucha. Tú. Llámame. Si me necesitas. ¿Te gusta? Voy a buscar agua, gente. Agua calentita. ¿Sabés por qué? Porque siento la necesidad de que tengo que tomar mate. Tiene que ser argentino para entenderlo, ¿eh? O uruguayo. Porque esto está helado, ¿eh? Capaz que disparo al baño, ¿no? Una de esas, ¿no? Y era clavado, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Pullback, ¿viste? Ojalá que no, pero puede pasar de que venga boom, boom y se nos va hasta acá abajo. Y bueno, stage donde stage. Llámame si me necesitas. Qué época, los 80, los 90, gente, pedazo de tema que había, ¿no? Eran tremendos esos temas, loco. Está jugando, miren, está rompiendo muchas órdenes ahí, por eso el zigzagueo. Esto puede ir para abajo rápido o puede darse la vuelta, pero está, justo estoy en la zona, en la montaña rusa estoy justo, la re que te dije también. Bueno, vieron ahí los zigzagueos justo en esa vela, así que esto puede caer ahora o veremos qué pasa ahí, ¿sí? Ya generó un altito acá más bajo, ojalá que lo rompa y que diga el euro, che, si veníamos fuerte que no nos dejemos meter el dedo, ¿no? Veníamos bien, sigamos, ya lo dejamos caer, llegó a la media móvil, apoyó en un número redondo, Pepe Mila se mete dejándole un par de velitas por encima, hay una fractalidad que se generó, ahora puede ser que volvamos, aunque sea, no te digo romper el alto, pero por lo menos hasta este número redondo, y si llega hasta este número redondo, Pepe Mila se queda contento, los amigos se quedan contentos, y Pepe Mila se va a dormir, ¿sí? Escuchá el blues. Escuchá, este grupo es un grupo recontra rock blues de pueblo, de barrio argentino. Escuchá la letra, escuchá. Te lo dejo, voy a buscar agua y vengo. Se llena un vagón en la estación. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo, esperando un tren, con la mano en el bolsillo, ahí parado en el andén, con la cara gastada
perro viejo. Mirando la calle por el ventanal, sube el humo de la villa, la paternal, y parece aburrido mirar y mirar. Con la nariz mojada y la paranoia de perro viejo. Un culo come trapo se me cruzó y se me quedó mirando hasta que desapareció, y me armé un tabaco pensando cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Se me quedó mirando como perro viejo. Bien, gente, vengo con agua, pensé que estaba caliente y está tibia. Vos podés creer que la tengo que ir a calentar y encima vengo y veo que estamos por debajo de la entradita, ¿eh? A ver qué pasa. Interesante esta vela que hizo acá, grande. Ya había indicios acá, pero yo digo, bueno, capaz que corre un poquito hasta arriba. Veremos qué pasa. A partir de esta zona veo si no le tiro otra comprita chiquita o veo qué hago, ¿sí? Por ahora estamos ahí. Inclusive puedo decir, che, ¿sabés qué? No tengo más ganas de operar. Cierro con un stop por debajo acá, ¿no? Sé que la diferencia va a estar por encima porque cerré en positivo anteriormente con el bot, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. ¿Te gusta la música? Dice el amigo, dámelos todos los días esos 40, estaría, ¿no? Podemos, mitad y mitad o no. Uy, che, pará, te dejo que se me va el tren, amiga. A ver, pará. ¡Uy, mamá! La paternal. Vamos a dejarla. Voy a arriesgar a poner otra orden por acá. No, déjame poner un bye stop, negra. ¡Qué hija de put! Perdón, no lo terminé de decir, ustedes me entendieron. No te puedo creer. Porque le tiré. ¿Ustedes escucharon el? ¿Escucharon la orden pendiente que le tiré? No fue a mercado, fue por encima, pero subía el amigo, ¿sí? Malo era, porque ya estaríamos en tabla ahí, ¿sí? ¿La vieron? ¿Escucharon el ruido? Díganme, ¿sí o no? Sí, es poquito quizá para los que son profesionales, ¿no? Que ganan miles de dólares por día, que venden cursos, pero para la vida real de los Pepe comunes, súmense acá que está la realidad, gente, y te sobra, ¿o no? Con algo así, ¿qué más querés? ¿No te complica? Ya estoy, vamos, que vamos, o por más verde, dice el amigo. Bueno, mira ahí, que este me está volviendo loco, ¿qué está pasando? ¿Hay alguna fundamental, gente? Mirá, le voy a tirar por acá arriba una orden pendiente. Por las moscas, chiquita. Ahí, si sube que la agarre. Y si cae, veo si de acá hasta acá no voy. A ver cuánto hay hasta acá. Vamos a ver. Esa mecha me da indicio de que puede haber una frenada. También si me la llega a tocar ahí, estaría bárbaro que suba, ¿no? Que la toque y que caiga. Mala, sería pepita mala. Una pepita muy mala.
Escuchá. Escuchá qué lindo tema, por favor. Uno de los grupos favoritos de Pepe Mila. Escuchá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sigo leyendo o sigue cayendo? Estamos en el euro dólar, ¿no? Sí. Bien, esta zona puede ser la segunda zona de compras por acá, ¿sí? No me abrió la del medio todavía. Ahí la abrió. Ahí la abre porque es malo, ¿viste? A ver, justo estoy en un bajo anterior, es peligroso. Pero bueno. Están así. Una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. Tiene que romper ese canal bajista, ¿eh? Es un canal interesante, ¿eh? Acá, esto tiene que romper, ¿eh? Y está completo. Ahí, justo se ve, a ver. Practicamos tiro al pichón. Esa zona tiene que romper. Si se me complica, vemos qué hacemos ahí, ¿sí? Se hace mal, ¿no? Preso en mi... pareciese que quise dar la vueltita, pero vieron cómo es, ¿no? Puede caer muy bruscamente. El buy stop que le puse por encima es por las mechitas que dejó acá abajo, pero puede venir. Miren lo que es este espacio negro, es muy tentador, ¿no? Muy tentador para lo que es el dólar, que es un animal del mercado, ¿no? Pero el euro no se queda atrás, tendría que pegar una subidita. Y si no, acá vemos qué hacemos. Vamos a esperar un poquito, tranqui, gente. Estamos en scalping, ¿qué más querés? ¿Te imaginás en intradía? Pero ¿no? ¿Qué haces? Te comés la uña. Yo me como la... ¿Sabían que tengo uñas postizas? Tengo cejas postizas. Soy un robot. Mirá vos, Este hueco cae... Este hueco es muy tentador, este negrito que está acá. Ojalá que supere esa vela, pero la veo que está empujando muy fuerte el dólar ahí, A ver, por binaria se lo digo, A ver, ojalá que no. Bueno. Tiro al pichón. Eso en mi ciudad. Aquí estamos haciendo, dice el amigo, tiroteo en euro dólar, libra dólar en H1, scalping tipo muy bien, Martingala, varios negocios que el script me va cerrando los negocios máximos. Bien, vos sos de Brasil o no, por cómo escribís, por el traductor pareciera, o no, o sos de España. Qué bueno, cuando vivía, dice el amigo, a ver ahí, en Argentina, el mate con limón. Sí, ¿sabés cómo disparar al baño? Te digo, disparaba interesante, era, Cristian, ahí te sacó el bot algún mensaje, capaz que era por alguna palabra en mayúsculas, Si querés volver a ponerlo, no pasa nada. Bueno, escuchá. Español, bien, señor. ¿De qué parte, Ahí decía de Barracas, ¿viste? De acá de la Boca, español de la Boca, ¿viste? Yo decía, amigo, decía. ¿Alguna canción en especial? Bueno, sí, les propuse eso, gente. El que encuentre, ¿no? Obviamente. El baterista de fondo del tema que les puse anteriormente, les voy a estar regalando un autógrafo de Pepe Mila. El loco era, ¿viste? Se la creía ella, era una locura, era esto, ¿no? Es poco, Pepe, eso dice ahí el amigo. Yo que opero con 25 lotes la operación, ni lo veo a esa. No, está bien, esta cuenta es chiquita. Está bien. ¿25 lotes le tirás vos? ¿Quién te enseñó? La Garconi que anda dando vuelta. Tremendo.
Va a quemar cuenta, vos siempre tranqui, haceme caso. Hacé lo que quiera, obviamente. De Valencia, dice el amigo. Qué lindo, Valencia. De la tierra de la paella. Mirá, te voy a contar algo que me pasó, decía. No, a mí no. Mirá, escuchá, pará. Vos sabés que, hablando de la paella, hay... no sé si lo conocés al Risita, ¿lo conocés al Risita? No es que soy fanático, se murió ahora el Risita, me parece, pero cuentan la historia de la paella. ¿La escuchaste, la historia de la paella con el Risita? Tremendo el Risita, ¿eh? Ah, bien, ahí te entendí, Garconi. No, yo digo, qué locura, digo, el amigo, digo, si es un tipo normal, digo, no es creído, hace las cosas bien, no viene al casino, sino que viene a pensar que no está mal tirar 25 lotes, pero tenés que ser un animal, me parecía, yo no te decía nada. Digo, ha salido de la escuela de la señora Vendehumo, ¿viste? Digo yo, tremendo, ¿no? La que nos robó la información acá. Pero digo yo, en una de esas, capaz que sos rentable así, que más varias cuentas, pero mostrá la que ganás, ¿no? Así que bien. Che, ¿escucharon al amigo, ¿cómo era? El de la paella, ¿cómo se llama? Al Risitas. Escuchen la historia de la paella, por favor, la paella. Pongan la paella con el Risita, un español que ya no está, ¿no? Me ha hecho reír, le faltaban todo también, ¿no? Obviamente era vidente porque tenía 2 dientes, igual que yo, somos videntes, pero no porque vemos el futuro, tenemos 2 dientes. Y el tipo, con el amigo, lo invitaba un periodista, y a él y a otro más, un par de personajes de ahí, no sé de qué zona eran, pero contaba la historia de la paella y una que tenían que hombrear bolsas. Escúchenlo, van a ver. Tremendo. Aragane, nunca le gustó laburar, ¿viste? Fíjense, futuros traders vendehumo serían. Pero escúchenlo, van a ver. El Risitas. Esto, qué lástima que no saqué ahí. Vos sabés que en un momento estuve esa orden. Digo, no me parece justo, puede llegar a subir, pero digo, cuanto mucho esa orden la pongo más abajo, ¿no? Como para tener un poquito más de fruta para comer. Recuerden que vos podés sembrar y vas cosechando de a poquito, por pedacito. No necesitas agarrás tomate más chiquito, tomate más grande y vas viendo. Mientras el drawdown no te asuste y el lotaje es chiquito, bárbaro, ¿sí? Ustedes tranqui siempre, gente. Eso es lo que les voy a explicar siempre dentro del Discord o en Telegram, sobre todo en Discord, que ya armé los planetas ahí, ¿sí? Donde cada uno estará en un planeta según la edad que tenga y ahí se ayudarán entre los que estén en ese planeta con las técnicas que les voy a ir enseñando, ¿sí? Pueden salir bien de entrada la operación y no necesitas ninguna técnica, pero si se va en contra, podés buscar distintos tipos de técnicas, entre ellas lo que opera el amigo, por ejemplo, Jerónimo, ¿no? Con distintos tipos de gestiones, porque hay millones de gestiones y de psicotrading también, que eso ya va a depender de la charla que podemos tener todos los días con los amigos en los Zoom que hacemos extras al vivo, ¿sí? Eso está bueno porque es impagable, gente, es con buena onda. Lo que sí te tenés que comer, la música muchas veces y a Pepe Mila hablando, ¿no? Los sermones que te da Pepe Mila es tremendo, ¿eh? Aparte se entera de cosas y te va hablando, te sale con otras cosas. Pregúntenlo a los amigos que nos quedamos hasta las 2 de la mañana muchas veces hablando, me cuentan cosas, yo digo, ¿en serio? ¿Viste? Así, los Pepe Chusma seríamos. No, le estamos dando duro ahí para, de a poquito, le vamos a dar duro, perdón, todavía no arrancamos bien lo que quiero hacer. Y bueno, ¡upa! Ojalá, si esta no sube, veo qué hago con la orden que está en el medio, ¿sí? Veo, voy a ir viendo. La idea es que como hizo una pequeña fractalidad, acá viendo la mecha de rechazo que hizo, donde dijeron los ¿cómo se llama? Los toros dijeron, para negro, acá frená, sacamos unos cuantos y nos vamos para arriba. Pero puede ser un clímax chiquito en esta temporada que cayó y obviamente se recupera, pero después vuelve a caer también, ¿me entienden? A rellenar esta mecha. Vive así esto, y si vos achicás la gráfica, fíjense en el espacio que hay acá, ¿no? Esto es hermoso para venir a hacer un pack mita acá. Toda esta zona es tremenda también, ¿sí? Fíjense en que uno la hizo bien igual, porque agarró el retroceso, veníamos tendencia alcista, en vez de agarrarlo arriba, lo agarré más barato, ¿me entienden? Por acá, una orden que después de 2 velitas, estas dos, una comprita podía haber sido interesante, no hasta allá arriba, pero para poder agarrar algo, era algo coherente, ¿no? Obviamente que si caía, podía caer mucho menos, porque ya había caído, fíjense, los promedios no eran tan grandes, este fue alevosamente más grande, el doble casi, y digo, en algún momento se tiene que dar vuelta para arriba. Veremos ahora si esta vueltita que está dando, por lo menos nos pone en tabla acá. Si me pone en tabla, veo si saco y busco otra operación y no le debo nada al mercado, y si se va negativo,
pondré un stop si me aburro o la seguiré operando, y en el caso de que me tengo que ir, como hago siempre, capaz que por el celular la sigo operando, voy cerrando, voy abriendo, y si veo que me conviene, obviamente, y termina en positivo, la cierro, y si no, pongo un stop y chao, hasta el otro día, ¿me entienden? No hay que complicarse mucho, gente. El tiempo es lo que más importa, ¿sí? Entonces vos tenés que pensar, ¿me conviene 3 horas estar para hacer $1? O la cierro, cerrala, ¿qué te va a andar complicando? Quédate con tu hijo, con tu familia, y mañana tendrás otro día, ¿sí? Si hoy no va a ser el día final, ¿sí? Justo era el día final, ¿viste? Bueno. De fondo Sky, el ex guitarrista de Los Redondos. Ya Los Redondos no están, pero ahí está Sky con Aves Migratorias, ¿sí? Ahí vemos. Hoy como cae el animal, decía, viste, una vela hasta acá. Bueno, vamos a ver, cuanto mucho me voy hasta por acá en ventas, veré, ¿sí? Si no me atrapa ahí. Vuelan al cielo, buscando más cielo. Voy a tirar una de 0,5 un poquito más arriba, ¿sí? Total son chiquitas, yo le tiro bocadito, gente, para que pique. Le puedo tirar 0,01. Le voy tirando bocadito. Si la agarra, que la agarre. Y si cae, acá, a ver. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Se van. No, que le re de dirección. Porque estoy viendo, miren la línea blanca. La línea blanca, si va hacia la izquierda, está por llegar a una zona que la puede apoyar, ¿sí? Por eso saqué esa orden que tenía puesta, porque tiene que estar por debajo de esa orden, por acá, más o menos, por ahí. Pero... porque no solo vino a demostrar... Escuchá. No vino a decir que también él es... ¡el león! un león. Bueno, esto se lo dejo, voy a poner mute y voy a quedarme con la... Todos corrieron sin entender. Para yo ver la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y enfrenta tus dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos con... Bien, ahí dice el amigo, asadito, donde leo asadito, ¿sabés cómo te lo leo el mensaje? Ahí te pone el amigo Jerónimo, uy, qué bueno, los chinchulines. ¿Te gusta chinchulín, tripa gorda, la molleja? Aquí, ¿conocen la molleja? Es tremenda, ¿no? El que le gusta ese tipo de comidas, ¿no? En las entrañas. A mí me encanta. Tripa gorda, chinchulín, molleja, todo, ¿sí? Dale, bro, qué lindo Mendoza, dice. ¿Quién es de Mendoza? Soy amante de San Rafael, dice el amigo. Acá dice él, a ver qué dice. Está bien, que anduviste por ahí dando vuelta. Excelente, San Rafael, dice el amigo. Bueno, ¿te gusta? ¿Viste qué lindas zonas tiene la Argentina? Vas a pasar a ser el faro del mundo. Acuérdense con el tiempo lo que les digo, gente, Mirá, me tocó la orden y se va para arriba. A ver, párate, a ver. Es clavado, ley de Murphy, a ver. Ojalá que no. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Un león acaba de escapar, dice el amigo, Escuchá, ¿sabés quién es el león, no? Allá lo tenemos gobernando. Bien, seguimos. Qué lindo, Jerónimo. Por eso Mendoza me gusta, dice el amigo. Bien, dale duro con Mendoza, Yo mientras veo acá. Estuviste trabajando en el ferrocarril, mirá vos.
Tenía entendido que eran ingleses los que armaron el ferrocarril, dice el amigo. Ah, mirá vos, ahí estoy más perdido que perro en cancha bocha, ¿eh? Yo soy de Santa Fe, dice el amigo. Lindos grupos de música en Santa Fe. Ojo al piojo, Yo tenía 5 años, me acuerdo que me compraba la revista Villiquen, dice. Mirá vos, ¿te acordás del Anteojito? ¿Quién conoce el Anteojito? Vamos. Ah, vos, Jerónimo, naciste en Argentina. Vos sos argentino entonces, ¿no? Me acuerdo que todos los pueblos eran muy bonitos, Yo compraba Anteojito. Y Villiquen, no me acuerdo si no había una figurita o algo así. Era de Anteojito. ¿Se acuerdan lo que era? Mirá que esto es viejo, ya estamos hablando de 500 años acá, ¿no? Pero San Martín iba a la escuela conmigo y Sarmiento era, no sé, jugaba al fútbol. Pero ¿se acuerdan la figurita? ¿Cuál era cómo era el narigón? Es el dibujito que era un narigón. ¿Cómo era el...? Pero no me acuerdo el nombre. Ñaca. Antifaz, Anteojito, ¿cómo era? No me acuerdo, bueno. Ustedes me van a hacer acordar, calculo. Esta orden pendiente la voy a ir bajando por las dudas. Le voy a poner ahí chiquito. Voy a sacar, no me gusta el color de fondo rojo. ¿Por qué sale rojo? Porque tengo... mira vos, el volumen, nivel gris. A ver si sale gris. No, tampoco. Ahí está. Y puse en gris que... la orden, no, negrito. No pasa naranja. Vamos a ponerla en bordeaux. Ahí está. Bien, gente, vamos a ver qué pasa. Si viene a tocar la media móvil estaría interesante. ¿Por qué? Porque me gustaría a mí que venga a buscar la media móvil. Inclusive esta orden pendiente que está acá la puedo poner más abajo. Esa que está ahí la voy a subir un poquito más arriba. Ahí la dejo ahí, no pasa nada. Quiero ver una cosita que es interesante. Ojalá que no toque. Si toca, que toque. Ahí, más o menos por ahí. Quiero ver algo ahí, ojalá que no. Bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? Por ahora, ahí vamos. No siempre se da en el primer tirito, pero podés, como les digo, van sembrando, van cosechando, van sembrando, vuelven a sembrar. Quiero papita, quiero zapallo, quiero limones y quiero limones para tomar mate con el amigo Pepe Mila. Así que esa es la idea. Si viene a buscar la media móvil ahora, obviamente, le puedo tirar otra ventita más por acá también, veo. O en la media móvil buscar una compra chiquita también. Hay que ir viendo. Lo que importa es que tenés que ir recolectando. Ya les voy a explicar bien algunos Xinjiang por primer CAD, USD Yen y USD CAD a la compra. Scalping buenísimo también, dice, bueno, eso en H1, me dice el amigo. Bueno, veremos ahí. Voy a tirar mientras música, voy a calentar el agua, gente, y súmense, háganme caso, a ver si hay alguno, bienvenida acá, alguno no, todavía no, súmense a Discord, gente, Háganme caso, se me suman a Discord, ahí lo va a recibir el bot con un regalito. Hay un sorteo que vos ni bien entraste podés ganar 1 millón, ¿sí? 1 millón de fotos de Pepe Mila. Eso como quieran ustedes. Ay, que no me toque ahí. A ver, si me toca es para que suba, porque si me toca y sale, tengo que ver de vuelta qué hago. Pero no pasa nada tampoco porque me puedo tirar, tengo que ir viendo qué hace. Ojalá que ese retroceso, bueno, vamos, está ahí pegadito el stop, sí. Bien, voy a poner música, me voy a bajar el volumen y voy a tirar agua calentita, si no, me falta algo a mí, ¿sí? Seguramente les voy a estar compartiendo, a ver acá de fondo si tengo para compartirles. Miren, tengo un par de grupos conocidos que los solemos poner siempre, pero encontré acá en el rock nacional, obviamente. ¿Dónde estás que no te veo? Borromeo, miralo, el Chanito, Miren lo que es este tema, gente. Les regalo una canción de estos maestros en su momento. ¿Se acuerdan? ¿Quién no bailó algún tema de ellos en el boliche, no? Varios temas, ¿no? Fíjense, a ver si encuentro acá, el farolito, mirá vos. Ya saben quién es al decirle, ¿no? Miren escucha para vos, fuerte pone, mirá. Eso. Che, se escucha bajito, me parece, ¿no? A ver. ¿Ustedes escuchan bien, gente? Chao. Y dice: ¡vamos! Movete. Vamos, negro. De lejos no se ve. ¿Escuchan bien ustedes? Sí, ¿no? Yo escucho muy bajito. Me falta algo. Arriba. Bueno, gente, si me aburro de este par de operaciones,
las seguiré operando, ¿no?, en el transcurso del día. Si es que no las cierro todas, veo cómo iré, si recupero algo de esta, y si termina en positivo con respecto a lo que ya cerró en positivo el oro, ¿sí? Así que veremos qué pasa, ¿sí? Esa vela asesina puede ir a tocar el stop ahí, ojalá que no. Si cae, bárbaro, y si sube, que lo toque, pero para seguir subiendo. Veremos, y lo estoy esperando con una y seguramente una orden pendiente, y le puedo agregar alguna otra más, veremos en esta zona. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Hay que ver las estructuras que se van formando, ¿eh? Anda tomando nota, doctora de vendehumo. Escuchá. ¿Lo fueron a ver en vivo esto o no? Está Pepe Mil ahí, pero está el Angelito. Angelito. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo el oro, bien, Casi 50 dolaritos cerraste, bien, ahí para un asadito alcanza ahí en tu país, ¿o no? Sí, ¿sabes qué? Nos comemos una pata de chancho, nos compramos. Calculo que nos alcanza, ¿o no? Esas son velas de barra de fondo, ¿eh? ¿Las ven? Estas son velas japonesas y velas gráfica de línea, que no tienen mechas, ¿eh? No se ve. No se ve. ¡Qué bonito! Después en Discord le voy a estar compartiendo cómo termina la operación, a ver qué horas son. Bueno, me quedan un par de minutos todavía, ¿eh? Qué lindo el tema, loco. Me agarra, mira, piel de gallina. Soy una gallina, pero como soy de Boca, no sé si se conocen los de Argentina, sí, pero los de afuera no. Hay club de fútbol que se llama Boca Junior y hay otro que se llama River Plate. Que le dicen las gallinas, ¿no? Y a nosotros nos dicen los chanchitos, ¿no? ¿Cómo nos dicen? Los puerquitos. No sé por qué, pero me tengo que ir a bañar, me parece. Bueno. Lindo tema, muy bonito tema. Era cuando se estaban separando ya el grupo Los Piojitos, ¿no? Que formaron obviamente unos últimos recitales. Muy lindo tema, gente, Igual, miren escuchen este. ¿Se acuerdan de este? Lo solemos poner siempre, escuchá. Obviamente está en vivo acá, ¿no? ¿Qué dice? Se nos planchó el precio, La nueva generación. Sí se escucha, dice. Muy bien, 14 y 15 Argentina habla Powell. Muy bien, gracias. El Brent fue bueno a la venta. Muy bien, A mí me gusta el oro negro. El oro gris me gusta. ¿Sabes cuál es el oro gris? Que no sea la plata. ¿Operás el petróleo, che? ¡Qué bueno! Y ahora esperar al mercado americano a ver cómo mueve. Sí. ¿Operás los índices? Escuchá, qué lindo. No te se puede dar la vueltita, ¿Cómo quién va a quedar? A ver cómo está el euro, seguramente está débil el amigo, se está convirtiendo en panqueque, no me gusta eso a mí.
Si te mantenés, aunque sea un ratito para que Pepe Mila busque frutos. Si no, pongo el bote de la araña y te animás ahí, mirá que te tiro la araña, la que te engañas, Así que atento ahí con la telaraña. Si se porta mal el euro dólar, mañana le tiro la telaraña, gente. Vamos a ver cómo salimos hoy. Así que prepárense ahí. No, muy bien. Ah, ¿cómo vas a subir así? Me sacó, ¿no? Me sacó la orden en positivo, el break-even, ¿no? Y ahora cae seguramente. Asesina. Bueno, si cae le tiro compras por acá abajo y después veré. Ojalá que si me va a abrir esa orden, que no sea para retroceder. Porque justo la puse en la mechita, porque soy un asesino virtual, ¿sí? De mi plataforma. Justo en la mechita lo puse, no lo hice a propósito, pero capaz que la viene a tocar para seguir cayendo. Pero si la va a abrir para seguir subiendo, dale, papito. Escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá lo que tenés que jugar es con la gestión. Supongamos que el precio subiese y llega acá, yo lo puedo cerrar con la ganancia de la de abajo, la pérdida de la de arriba y la tabla de la del medio, ¿me entienden? Eso depende, o con una pequeña pérdida o una pequeña ganancia. Lo que importa es que en el día terminaste en positivo, ¿sí? Escucha. Te vas a caer, negro. ¿Como quién vas a quedar? Y dice... Mi corazón. Emborracha. Mi corazón. Emborracha. Ya hace ruido esto, a ver. El tac ese me quema la cabeza. Me hace acordar cuando quemábamos cuenta. No, ¿dónde está acá la zona? Asesina. Pero, che, vos podés creer que no lo puedo poner. Ahí está. Bueno. Ahí vamos, obviamente que soy loco pero no como vidrio, ya la pongo en positivo por más que sea poquito, prefiero que me saque así y veré qué hago, la estaré luchando una hora más, porque puede tocarte y se va para arriba, así que qué lástima porque acá arriba salías en tabla, por ejemplo, ¿no? Pero prefiero eso, inclusive puedo ver, esto si fuera una hora, capaz que ese pequeño cuerpito son 10 pipes, ¿entienden? Para el amigo que opera H1. Así que bueno, ahí vamos, gente. Ojalá que dispare la próxima. Y si me toca y cae, solamente tengo esas dos órdenes nada más. No perdí nada. Si va para arriba, me voy con una compra acá, por acá arriba. Ya le pongo una comprita ahí. Un buy chiquito. A ver, de 0.0. Le voy a tirar un regalito. Una monedita. Ahí le tiro una papita. ¡Una papita! Ahí, escucha. Ahí está, le pongo una papita más. Ojalá que sube. Si me toca esa, no perdí nada. Y si cae, veré qué hago, ¿no? Obviamente. Ojalá que no, que suba, que dispare hacia el alza y que diga, che, voy a tocar, le voy a dar un beso a la media móvil, dale. Vos dáselo y va a ver cómo. Va a ver lo que te hace Pepe Mila si le da un beso a la media móvil. A ver qué estamos viendo de fondo. Ah, estamos en vivo con los piojitos. Si le gusta alguna canción en especial, tenemos para tirar varias acá. Pero vamos a ver si encuentro de fondo. Mirá qué lindo esto, hoy lo que tenemos acá para revolotear. Escuchen, ¿les gusta Andrés? Andresito, Andrés Calamaro, mira, escucha esto. Escucha. Y no conoces esto, mira, ahí me sacó, ¿ven? A lo que voy, me sacó sin perder nada. Puede subir, pero también puede caer. Y si cae, le voy a tirar, a ver. Si sube, que suba, ¿o no? Si cae, que caiga. Le agarró tarde la asesina. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Oh, mira, ahí me saca. ¡Asesina! Para siempre, pero puede que te encuentre último. ¿Cómo jode, no? El precio. Voy a poner el buy stop por acá. Ahí está, misma distancia. Bien, la hice bien ahí, porque no perdí nada. Porque la idea era que si bajaba profundamente desde este bajo, me ganaba algo con esa ventita, ¿sí? Así que bueno, tranqui. Lo que puede hacer el precio, le digo por binaria, se me puede venir hasta acá rapidito. Así que por las dudas, así lo veo yo, le dejo ahí por la duda algo. Vamos, ojalá que no, que dispare. Si dispara para arriba, bienvenido sea
El Rito, la canción de Soda que me encanta. Después se las voy a compartir. La tengo tatuada, ¿sabían? Índices, pero bueno. El Cocoa. Uf, mucho tiroteo. No entendía nada, el tipo leía, ¿viste? Escucha. Imagínense que esto en H1 estás viendo media hora, una hora. Sí, esto más rápido va, ¿no? Más complejo. Bien. A ver cómo está el euro. Ahí está el euro. Ahí está. Muy parecido, el dólar está más fuerte. Tendría que pegar un despegue chiquito el euro, como para decir, bueno, vos sabés, me parece que podemos llegar a pegar una subidita. Si cae, que caiga. Pero vamos a darle una mano a Pepe, que se tiene que ir acá, hasta acá. Llega hasta acá y yo me voy, ¿sabés cómo? Contento. Y si no te cierro, te digo, un día con pérdida. Venimos hace días sin pérdida, gente. Hace muchos días sin pérdida. En general, ¿no? Pero le venimos dando, fíjense la semana pasada, esta semana, todos los días, el bot gana, Pepe Mila gana. El bot gana, Pepe Mila gana. El bot gana, Pepe Mila gana. Aunque hay que ir al mercado a no perder, no a ganar, ¿sí? A no perder. Escucha. Oh, hasta ahora le hemos pegado en el medio y ¡boom! ¡Boom! Así, francotirador. Y hay veces que no, ¿no? Y hay semanas que... un perro. Batmila, me convierto en Batmila. Va para arriba y se va para abajo, ¿viste? Y bueno. Che, tengo ganas que empiece a hacer, ven, que empiece a hacer los bajos más altos. Y puede ser tentador, puede ser de que suba. Quiero esperar que venga a dar un beso a la media móvil, pero que la media móvil esté ahí arriba, no acá abajo, porque va cayéndose, ¿eh? Son los promedios de las velitas que estamos viendo acá, ¿no? Anteriores. Eso, escuchá. Y en algún momento tiene que salir, che, ¿eh? Si un día te encontraré una mañana, será posible. Ahí está, y le puse un break-even muy pegadito, no me interesa. ¿Me lo puede tocar? Sí. Pero ojalá que no, ¿entienden? La idea es tratar de ir a no perder, no a ganar. Si voy a ganar, lo dejo y me voy y después... Uy, que... No. Escuchá. Un poquito... Miren, este tema de fondo tiene un poquito de jazz, un poquito de blues, un poquito de rock and roll. Tiene de todo un poco, escuchá. ¿Y un poquito de qué? De música brasilera, escuchen. Chiquit. Está mal sale, pero me entienden, ¿no? Bueno, ahí vamos. Acá arriba le voy a poner una orden pendiente. A ver si la agarra. Hoy le tiré una grandota. Bueno, se la dejo. Porque soy Pepe malo. Para 10 lotes le puse, mirá. Bien, escucha este tema. Pero lo voy a sacar porque me pone muy triste. ¿Por qué? Porque es triste y no nos podemos maquinar con un tema triste. Hablando en serio, le voy a sacar esa orden grande que no me la agarre porque... ¿Me la agarró o no? Ahí está. A ver, saco... O la dejo. Me estoy comiendo un verso. Bueno, la dejo. A ver si la toca, agarrate Catalina, a ver si me da tiempo a sacarle y poner otra ahí. Ya qué tema, por favor. Lo tengo que sacar al tema porque no sale el video, Muy lindo tema. Si lo abremos. ¿Nunca bailaste un lento? ¿O no? Escuchá. Este pedacito nada más, Yo les hablo arriba por las dudas. Escuchá. Y dice 1, 2, 3. Si podrás entender lo que me pasa a mí. Loquito, Pepe Milo está loquito, Adentro. Ahí está, voy a sacar esa orden cojuda que le tiré ahí. Orden pendiente, ahora sí estoy más tranqui. Por encima de las mechitas, puede caer que caiga. Total, la distancia es grande, voy a ir viendo estructuras de otras temporalidades. Pero el ejemplo acá es cortito para que lo vean acá dentro de M1, ¿no? Es un planeta distinto. Y ahí estamos. Depende del día, hay veces que se da unas y otras. ¿Cómo te fue con el Cal Yen, amigo? ¿Aprovechaste algo o se te complicó un poquito con la movida? Si es que estás, si no cerraste ya las operaciones. Uy, esta asesina que no me toque. La veo mala, muy mala. Ojalá que no. Ustedes me entiendan, ¿no? Si la habrán pasado, ¿no? Escuchá. Y dice... Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial el 78. Qué lindo, Eso.
Capaz que no le gusta como lo canto, pero lo tengo que cantar porque si no nos bloquean el video, gente, ¿sí? Bien, muy lindo tema, sí, sé que me lo van a tirar al video, pero bueno, ahí está, ¿les gustó? Es lindo ese tema, muy bonito. ¿Qué horas son? Y 36, bueno, me quedo 10 minutos más. Y si veo que pica, pica. Y si no pica, veremos qué hacemos. Ojalá que suba. Esa orden pendiente la voy a ir bajando. Estuve jugando con las órdenes con break-even en positivo. Por suerte. Para cubrir un pequeño spread o comisión o lo que sea. Perdón, comisión. Y bueno, veremos qué pasa en el transcurso. Si la suma del día termina positivo. Calculo que sí. Inclusive cerrando así termino positivo. Por más que esto esté en negativo. A ver. ¿Qué les puedo regalar acá? ¿Una canción de qué? Canción de cuna, canción de amor. Bueno, gente, saludos a todos y buenos negocios. Ahora a descansar. Bueno, Jerónimo, éxito, genio. Que te vaya lindo. Fíjate si no viste a Risitas. A ver si lo conoces. Aún seguimos en el Calgen. Ah, seguís todavía. Bueno, ¿muchas órdenes o poquitas? 15 me dicen. Salía, se cortaba el internet, ¿viste? Nos consumía las órdenes a los demás, ¿viste? Era tremendo. Che, está un palo esto de que me toque. Ojalá que no. A lo que voy, si no, tengo que estar ahí viendo. Pero bueno, veremos qué pasa. Voy a bajar esta orden un poquito más hacia abajo. Ahí está. La distancia es prudente. Bien. A ver qué hora tenemos. Les puedo tirar acá Patricio Rey. Un poquito de... ¿Qué es esto? Estamos viendo acá. No, esto no. Mira acá. Qué bonito. A ver si conocen... ¿Quién conoce Vilma? Vilma Palma. ¿Se acuerdan Vilma Palma? Grupo recontra viejito, Acá está, mira, escucha esto. Escucha esto. Eso. Y dice así. Una radio tenía. Bueno, gente. No nos vamos a quedar mirando como esto está 3 horas y yo cuanto mucho lo sigo por el celu y después se los comparto o por la compu. Estoy esperando que pegue una subidita nada más. Si no sube vamos a estar ahí enganchados todo el día. Podemos ver las fuerzas, a ver cómo están. Bueno, tiene que subir el euro un poquito. El dólar está fuerte en temporadas grandes, así que tiene que pasarlo en esas temporadas, en M15, en M5 estaría bueno. Por ahora están ahí arriba, pero el dólar pareciese que está un poquito más picante, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente. Lo que voy a hacer es, voy a pasar a Pepe Mil, a ver un segundito para que lo salude. Y bueno, como todos los días en vivo, a ver si tengo acá. Ahí está, Pepe Mila, qué grande, Pepe Mila. Qué grande, lo que nos acompaña todos los días en el planeta Pepe. Miren, voy a ir a Pepe Mila. Pará, ¿qué pasó acá? Ya. Ya, no sé qué es eso. Que me saque cuanto mucho está. Ahí está, en break-even, ¿no? Pero ¿qué fue eso, loco? ¿Qué vio? ¿Una fundamental ahí? ¿Vieron lo que hice? Ahí tendría que haber cerrado de forma manual con un botoncito esas dos órdenes, ¿me entienden? Si se va para arriba, bárbaro, pero puede caer de la misma forma brusca. Entonces lo que voy a hacer acá, miren, por las dudas, como no quiero hacerme loquito, ahí está en positivo. Y esta ya la meto ahí, mirá. Ahí está. Dale para arriba un poquito más. Si me la saca gané algo. Muy poquito gané si me la saca. Ahí está. Y esta orden de abajo la saco. Porque ya puedo empezar a jugar con más drawdown. ¿Me entienden? Esta orden de abajo la saco. Ahora, ¿puede caer bruscamente? Sí. Entonces acá le voy a tirar. Se puede ir para abajo muy rápido. Y me la comí, me la comí doblada. Se entiende la palabra, ¿no? Bien. Ahí está. Bien, gente. Muy poquito gané de una compra por ahora, ¿sí? Muy poquito, ustedes lo vieron ahí, muy poquito, no sé cuánto, 3 pip, a ver cuánto. Nada, 3 pip, ¿sí? Cerré todas las otras en break-even porque no daba la posibilidad. Si lo hubiéramos hecho bien, que estoy solo, tranquilo, acá arriba, si esperaba, o en el momento que la vela iba rápida, que yo estoy solo viendo el movimiento, la cierro a mercado de una, pack, a lo que voy nada, me entienden, ¿no? Con algún bot donde cierre todas las positivas, pack. Entonces seguramente me quedaba en negativo esta mientras el precio estuvo acá arriba, ¿me entienden? Eso es lo que voy, ¿sí? Así que llega a subir, bienvenido sea. Llega a caer, no pasa nada, no debemos nada, estamos en positivo. Hasta ahora en el euro dólar, si sumamos, son muy poquito, pero está en positivo, ¿sí? Lo que sacamos. Miguitas, pero las miguitas son las comisiones de algo. O un buen ejemplo de una operación, ¿sí? Así que ahí estamos. Vieron que no me tiembla el pulso, estoy tan contento de la vida, no sé qué hacer.
no sé, me voy a dedicar a enseñar psicológicamente a hacer aviones de papel. Bueno, esto puede caer, puede caer, ojalá que no, pero si cae, puede ser un vampiro, un vampiro cruel. Voy a subir esta orden un poquito para arriba, la voy a ir siguiendo, puede ir muy bruscamente para abajo, ojalá que no, ojalá que reviente para arriba. ¿Me puede avisar alguien si hubo una fundamental en cuanto al euro o en cuanto al dólar? Son las 10:41, mucho volumen entró, gente, por algo, y 10:40 no suele haber fundamentales, casi siempre son números redondos, 0 o 5, ¿no? Bueno, 0 y 40 puede ser, pero ¿me entienden? 45 puede ser, ¿sí? O 00, pero no y 40, ¿sí? Así que algo pasó ahí, gente. Mirá, si yo pongo el stop acá, por acá, si estuviese acá, digo, che, vos sabés que me cansé. Saldría en tabla si sumo la suma de las otras operaciones, ¿me entienden? Inclusive le puedo meter otra comprita acá, ahí. Le puedo tirar una comprita chiquita ahí como para que pegue un tironcito, pero también puede caer el precio, ¿no? Vamos a esperar, voy a seguir subiendo esto. Miren, ahí me armó una compresión del precio, así que es probable que en esta zona, si llegamos acá, hay que pensarla bien si querés cerrar esa operación o si te querés ir para abajo con una venta. Está en vos, en la fractalidad, en la formación. ¿Por qué? Porque acá arriba estoy viendo un par de bajos y altos ahí que puede venir, pero veremos, le falta, ya tocó acá arriba igual, por eso formó el fractal y por eso formó la compresión, pero puede seguir subiendo y desaparecer esta compresión. Ojalá si sea, si va para arriba, sabés qué lindo, hasta acá arriba la esperamos, o no, qué decir, y termina redondito el día. ¿Por qué? Porque el telaraña, que es este que está acá, cerró, miren, todas las órdenes en positivo y está todas las órdenes en positivo, ahí la están viendo, ¿ven? Todo eso fue dinero que sumamos hoy, ¿sí? Obviamente, ahí vamos, ¿ven? Ahí, ¿ven esa telaraña? Hay órdenes y acá otras órdenes, ¿bien? Escucha. Bueno, sumate al Discord, no seas cabeza. Haceme caso, como quieras, se te va a pasar el tren, El tiempo que estás conmigo acá es lo mismo con el Discord y suman los meses para sumar la edad, ¿sí? No es lo mismo acá que en el Discord que suman la edad, Te digo, por si te interesa nada más. Uy, mira lo que me perdí por hablar. Bueno, era clavado, ¿no? Me puse a hablar, subió. Tampoco la quiero cerrar, pero como me quiero ir, ahora me quedo 3 horas enredado acá. ¿Vieron? Me puse a hablar, a dibujar, ojalá que se dé vuelta esta y rompa esta zona que... Miren donde le marqué, cayó, miren. ¿Ven la zona que le marqué? Este alto y este bajo que está ahí. Fíjense que la vela llegó ahí, frenó, se devolvió. Ojalá que la rompa hacia arriba. Parece que va agresivo. Es probable que venga a buscar este número redondo. Estaría bárbaro. Si cae, bueno, seguiremos en el mercado 3 días más. O media horita más, veremos. Qué lástima ahí, ¿no? Porque si salía, ya está, listo, chao. Porque la idea mía no era hacer tabla, es ganar. Ir a no perder, perdón. Pero muchas veces pasa esto. Mirá, asesina. Mala, Pepe mala, Bueno. Y me quedé 3 horas más en el mercado. Por eso tenés que estar solo operando, no con gente, ¿sí? Así estás tranquilo. Bueno, y la abrió la orden nomás. Estuvimos acá de cerrar todo listo. Solamente hubiéramos ganado un poquito con el euro, dólar y algo normal con el oro, ¿no? Pero bueno, pasó esto, gente, ¿sí? Acá le voy a tirar una comprita por las dudas. Ahí está. Bueno, gente, yo sigo desde el celu, seguramente porque esto ya me cansó. Ojalá que caiga. Estoy esperando que sean las 11 ahora y 45. Mirá la vela que me hace. ¿Vos podés creer? Tenés que caer, Vamos a subirla un poquito más. Ahí está. Bueno, este que está de fondo lo voy a sacar. Me gusta, pero te bloquea todo. Gente, ¿le gusta esta locura de todos los días operar en vivo? Hay veces que sale redondito, hay veces que vamos viendo la fichita de ajedrez. No estoy solo, estoy con 1.000.000 de aplicaciones abiertas, con música, con mate, con gato, con perro, con un loro, con el oro, y una rima que le tiramos. Y con los amigos Pepe, y con varias plataformas abiertas, así que imagínate. Y encima opero en vivo, ¿qué más querés? Que reviente la cuenta y encima todos los días sacamos profit. ¿Qué más querés? No sé dónde más querés estar. Si querés sumate al Discord, no llegues tarde, como para estar con los otros Pepe que van más adelantados en la escuelita, ¿sí?
por cositas que vamos a ir compartiendo y que voy compartiendo en alguna biblioteca y algunas cositas. Gente, espero un poquito, ojalá que caiga. Si cae, hacemos redondito lo que quiero hacer. ¿Cuánto falta para las 11? 15 minutos, no estaría mal quedarme hasta las 11 un ratito. Voy a ver si me quedo hasta las 11, ¿sí? Decía el amigo. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Quedó algún Pepe con nosotros o ya quedé solito acá? Recuerden que estoy todos los días, gente, Una sola te quedó, pero va cerrando. Bien. Wow, qué onda, noticias. ¿Viste? Esto fue noticia. ¿Me pueden averiguar ustedes qué pasó con esas velas? ¿O alguno de ustedes gatilló algo? Sé que son ballenas ustedes. Ustedes del otro lado se hacen los Pepe humildes, los comunes, pero le tiran el lotaje alto. Ustedes son ballenas o millones de lote chiquito. Obviamente con la frecuencia, son de alta frecuencia los tipos y te tiran ahí taca. O no, me dicen la verdad, deben ser ballenas ustedes. Nada raro, Mila, y tampoco fue apertura de mercado. No, nada, muy raro. Y 40. ¿Alguno de ustedes hizo compra? Capaz que alguno de ustedes movió el mercado, Hay un Pepe que es el Pepe Ballena que hace rato que no está, ¿se acuerdan? Ese movía el mercado que daba calambre, Y después había otros cuantos Pepe más buenos y otros garcones que con el tiempo por suerte se nos fueron yendo. Pero garcones, Pepe y Pepa, ¿viste? Tremendo. Pero por ahora ahí vamos, gente. Ya, ahí, chiquito, ojalá que no me toque. ¿Falta música o no? ¿Qué dicen ustedes? Un poquito de music falta, Este bye acá lo voy a poner por ahí está. Me parece a mí que falta un poquito de rock and roll, dice el amigo, como decía Cerati, en Chile. ¿Se acuerdan cuando fue a tocar a Chile? Como ya en el... ¿Dónde era que? En Viña del Mar, ¿no? Dice un poquito de rock and roll, así medio correntino, no sé cómo le salió medio lindo. A ver... Vamos a podemos tirar un día Cerati de fondo, pero ¿sabes qué? No te salen a mitad de los videos, si no estaríamos todo el día escuchando Cerati, gente. A ver, ¿dónde estamos? Toxi Taxi para vos, escuchate esto. Toxi Taxi. ¿Qué tenemos allí? Bueno, acá hay que pensarla. Yo me puedo pagar este pedacito, este tramito. Ya me toca. Qué lástima. Pero si sos cabeza, ¿Vieron? Mientras me pongo a explicar ya está. ¿Por qué? Porque estaba haciendo bajos en un canal que estaba formando. Ojalá que no lo toque, porque si me saca no pierdo nada, pero podría haber ganado esa venta, ¿sí? Y irme en compras y voy sumando de a puchito. Pero bueno, ya está. Ojalá que rompa este bajo para llegar a esta zona. Pero me lo va a sacar antes, seguro. No seas pesimista, Pepe Mila, vamos. A ver, soplen, vamos. Sopla, Pepe. No sé por qué sale tan bajito, che. Bueno, ese es un hombre colgado al revés, Ojo que se puede ir para arriba, ojalá que no. A buscar esa mecha, porque eso cayó. Ojalá que no la vaya a buscar a la mecha, que caiga. Si cae, ¿sabés cómo cierro acá todo? Ahí, pack. Y capaz que me quedo con la compra porque soy un animal para que reduzca cuando sube. Veré. ¿Qué tenemos allí? Sueño con Luis María. Eso cuando te decía. Bueno. Que quiere tocarme el stop, a toda costa, Cada día veo menos. Creo. Bien, gente, ¿estamos solitos? Sí, ¿no? A ver, no hay nadie seguro. Recuerden que no hago publicidad, súmense, estamos todos los días en vivo operando, gente. Todos los días puede surgir cualquier cosa en el mercado y acá la vas a ir aprendiendo, ¿sí? Obviamente que en el Discord la idea es empezar a hacerlos vivo en el Discord y después compartirlo con ustedes, Eso es lo que voy a hacer seguramente con el tiempo, con los Pepe que conozco, viéndole la cara, que no se me aparezca un Pepe Chudeún, ¿no? Garcón, y por eso esa es la idea, ¿sí? Bien, vamos a ver si acá tenemos la distancia interesante. Son 6 pip. Ojalá que caiga. Preso como un animal. Está justo en la zona de soporte dinámico. Tendría que subir para sacarme nada más de jodido que es. Pero si cae, qué jugoso sería hasta acá abajo, ¿no?
Y yo, ahí está. Por lo menos así lo veo yo. La mitad me la pago, Voy a esperar que caiga para salir en tablita. La de arriba la cierro, porque ya me voy. Me arriesgo. Me pago la mitad de esta. Obviamente que esto es tabla, Uy, bueno, casi tabla, gente. Ahí les explico lo que hice. Le erré. A que no saben que hice mal, porque esto va a seguir cayendo y me muero. Ahí está. Les explico lo que hice rapidito. Por apurado. Tenés que, recuerden, gente, cuando instalan el MetaTrader, que yo lo instalé de vuelta por errores míos de bot y cositas que voy armando, tienen que dejar destildado el clip, la opción con un clipse, Mira, sigue cayendo. Me faltó nada para la tabla ahí, nada. Pero suma con la pequeña ganancia anterior que tuvimos, muy chiquita. La idea era, llega acá, cierra y es tabla, porque este era el doble de la que estaba arriba, ¿sí? La distancia era eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Quise cerrar la mitad y cerrar la que estaba arriba para que si va para abajo solamente ir ganando con la de abajo, ¿sí? Con el doble de la de abajo, que ahí va para abajo, mirá. Y cuando voy a cerrar la mitad de la de abajo la cerré completa porque soy un cabeza termo. Pero está bueno el ejemplo, salimos en positivo en todo. Hasta ahora, mirá lo que me perdí. Bueno, por apurado. A ver, voy a configurar la opción. En opciones. Ahí está, ¿ven? Trading con un clic lo tenés que destildar, genio. Yo siempre lo tengo destildado, pero hay veces, ayer a la noche estuve probando un bot en esta plataforma, ajustando un bot para cerrar órdenes, que era este que le estoy mostrando, ¿ven? Este que está acá, que les estoy mostrando. ¿Y qué pasó? Que obviamente al probarlo, metí mano, saqué mano y fui configurando cositas. Bueno, sucedió que dejé el tilde puesto. Pero no pasa nada, no es excusa. Ahí está, salimos bien, una pequeña tabla, no se ganó, no se perdió. Fue un tiempo perdido, que eso es lo que importa, vale la pena perderlo o cerrarlo. Si el precio hubiese seguido como va hasta ahora, yo hubiese dejado todo y hubiese sacado de la de arriba, estamos en ganancias, ¿sí? Porque vamos corriendo solamente con la venta y era el doble aparte, ¿sí? Así que bárbaro. Pero bueno, ahí está, gente, me voy. ¿Le gustó o no le gustó? A mí me encantó el ejemplo, por lo menos, ahí está. ¿Sí? La luchamos, la peleamos, charlamos, metí la pata, no metí la pata, saqué, puse... En vivo, scalping, más rápido, más duro, más difícil. Ahí estamos, ¿sí? Si te gustó, dale like, ¿sí? Y bueno. Así que bueno, Buenas, hoy Pepe Stop Loss, ¿cómo va, amigo? Espero que bien, ¿Y operaste hoy? ¿Terminás de hacer operaciones? Sí. Les voy a tomar prueba de este tipo de operaciones, A los Pepes que conozco de ahí de la Dimensión 2, Sí, él es Pepe Paraguas, exacto, tenés razón. Yo dije stop loss porque leí stop loss, me parece, a ver. Buenas, hoy stop loss. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros, mirá, ponete contento por nosotros. Mirá, nos metimos, revisá las operaciones, vale que está bueno. La idea está buena, ¿sí? Estamos en vivo. Son miguitas, capaz, para cuando lo ves te caga de risa, ¿viste? Pero la idea está buena porque esto en intradía vale la pena en el sentido de que va a estar más tiempo. Pero, ¿a qué voy con esto? El bot terminó en positivo y acá salimos prácticamente en tabla. ¿Por qué? Porque la cerré antes a la operación por error mío, por no cerrar la opción de cerrar con un clip tiene que estar destildada para poder cerrar parciales, ¿sí? Si no, mira, inclusive acá ya hubiéramos estado en una pequeña ganancia, pero la idea estaba buena lo que hice y fue pedacitos chiquitos que saqué en positivo de esta operación, muy chiquitos, nada, para alguna comisión seguramente, si es que alcanza. Pero el ejemplo está bueno, ¿sí? Así que si les sirvió, me pueden aplaudir aunque sea, Así, vamos, bravo. Bien, gente, nos vemos por Discord. Yo voy a seguir en Discord. Hoy capaz que hacemos Zoom todo el día en Discord, El que quiera estar en Discord podemos charlar ahí de algunas cositas. Vamos a estar haciendo Zoom en la dimensión número 1, ¿sí? En la que ingresen todos para charlar un rato, Así que si se quiere emprender ahí estamos, Tratando de estar buena gente, pasándola bien. Y bueno, y viendo si tienen dudas cómo les va, Muy bien, toca trabajar. Trabaje, amigo, yo también, Yo hago todo acá. ¿Sabés las veces que agarro la pala? Tengo los dedos tremendamente doblados de la pala. Para la heladera disparo a buscar cerveza, pala. No. Bien, gente, pero bien, me voy con un tema dedicado para el amigo que se lo merece, que trabaja, como todos nosotros, que no está mal. Miren, le voy a dar un consejo a todos, Tómenlo, déjenlo ustedes, pero les doy una recomendación.
¿sí? No es motivo de que tengan que hacer lo mismo, pero siempre tenés que tener una segunda mano, una carta ahí escondida. Si a vos te va mal en el trading, si vos dejás todo como algunos cabezas de termo que dejan todo porque se la creen, porque estafaron a la gente y porque ya piensan en poner negocios, y esa gente garca va a reventar contra la pared en algún momento. Vos siempre tenés que seguir con tu trabajo, siempre, mínimo que sea, si podés, obviamente. Si el día de mañana te da la posibilidad, porque hay gente obviamente que hace las cosas muy bien y puede dejarlo, ¿no? Pero vos tenés que asumir, según la edad que tenés, si tenés 50 años, ¿te animás a dejar el laburo para meterte al trading nada más sabiendo que podés ser rentable, pero de un día para otro te pueden bloquear las plataformas, te pueden estafar, puedes dejar de, no sé, de existir las operaciones de internet porque hay, no sé, ponerle la ola solar, que no anda más internet? ¿Qué hace? ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo, siempre tenés que tener un trabajo, que no está de más. Y si esto te da más que el trabajo, pero bienvenido sea. Pero en el trabajo vas a tener obra social. Obviamente no todos lo tienen, alguna jubilación. Vos obviamente que con esto te pagas todo. Yo le digo a los Pepe comunes, ¿no? No a los Pepe que están allá arriba, que son ricos, multimillonarios y que son los que muestran todo lo que sacan por día. Esos dejalos, que disfruten en su mundo, ¿sí? Y sus amigos por el dinero, ¿no? Porque es así. Pero nosotros seguimos así, ¿sí? Así que te felicito, seguí trabajando de a poquito. El día de mañana podés llegar, según la edad que tenés, a conseguir algo con menor tiempo y vivir de esto, o vivir de esto y ayudarte con otras cositas que sepas hacer, ¿no? Pero siempre tenés que tener, si estás en esto, alguna diversificación por lo menos, ¿sí? Amigos, me ponía de hoy. Bueno, me voy con una canción. Escuchen, esta canción es para el amigo y me voy yendo. ¿Cómo se llama la canción? Obviamente es una canción que tiene que ver con... es media tristona capaz, pero está buena porque dice la verdad el amigo. El Piti Álvarez, no sé si lo conocen al Piti. Escuchen esta canción para todos. Se la dejo al amigo, pero es la realidad, ¿no? Es el Homero, se llama, una canción de viejas locas donde el tema te explica realmente que sos una oveja más, lamentablemente. Tenés que salir de ser esa oveja más, ser distinto, pero no ser tonto y creértela, ¿sí? Porque ahí es cuando te la das contra la pared. Ser rentable, vivir de esto. Obviamente también lo podés dejar al laburo que tengas, pero yo te digo que si podés tener las dos cosas, tenés las dos cosas. Haceme caso. Escuchen esto, gente. Disfruten la letra, la música. Y bueno, tampoco es un Picasso en la música, pero capaz que te sentís representado. Me voy, gente. Espero que les haya gustado. ¡Chau! Cuando sale del trabajo, Mero viene pensando. Nos vemos. Sumate a Discord, vamos. Compartan los grupos de Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, vamos. Se me suman, Chau. Pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Vos vas a poder, ¿sí? Chau. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en